Esta mágica historia comienza mostrándonos los edificios de estilo gótico de la prestigiosa Academia de Magia Rigarden, en donde se nos cuenta que lo más se valora es el talento para la magia, y se pregunta si acaso quienes no tienen magia serán capaces de progresar para demostrar que esto es posible. Nuestro protagonista aparece luchando en una mazmorra, declarando con mucha convicción que vino a matar a los monstruos para contestar a esa duda, dándole el corte final a la bestia con la que se enfrentaba, terminando agitado, pero sin perder su determinación. Se prepara para seguir luchando con la horda de monstruos que lo rodean, manifestando que pese a no tener magia, él también puede avanzar, mientras una criatura mágica con rasgos parecidos a los de un gato lo observa con calma. A continuación, en Urbus Rigarden, la capital de la magia, en un salón de clases de la Academia de Magia Rigarden, un estudiante nos explica qué se necesita para generar una llama muy brillante a través de un hechizo. El profesor Edward Serfens indica que la explicación es correcta y llama al frente como voluntario a nuestro protagonista, Will Serford, quien dormía en su asiento junto a su familiar, que resulta ser la criatura que lo observaba antes en la mazmorra, de nombre Kiki. Es así que gracias al grito del profesor Edward, nuestro Will, estudiante de sexto curso, se despierta abruptamente y le pregunta confundido qué es lo que sucede, prestando ahora sí atención a la orden. Will avanza nervioso junto al profesor, quien al notar su incomodidad lo humilla frente a los demás, mencionando que es un simple ejercicio práctico y que solo tiene que utilizar el catalizador para encender la llama. Sin embargo, cuando lo intenta, nuestro protagonista no obtiene ningún resultado, convirtiéndose en el payaso de la clase, aunque al menos una chica de pelo naranja susurra su nombre con preocupación. Para rematar, el profesor Edward lo humilla aún más, señalando que es el típico ratón de biblioteca que solo sabe defenderse con su base teórica, pero no puede realizar ni el hechizo más simple, diciéndolo con demasiado desprecio y una mirada arrogante que no tiene remedio. De esta manera, otro estudiante al fondo de la clase realiza el hechizo con facilidad, abrumando con las grandes llamas a Will, quien apenas logra alejarse para evitar salir herido. No obstante, la demostración no gana el favor del maestro, al contrario, le reprocha su intento de sobresalir sin su permiso. Entonces, Sion Ulster, el soberbio estudiante, se disculpa con cierta arrogancia, excusándose con la incapacidad de Will. El profesor Edward, tras apagar la llama con un hechizo, hace hincapié en la supremacía de la magia en la sociedad, destacando a los héroes y el objetivo principal de la academia: medir el talento para la magia de los estudiantes. Nuestro Will, demasiado agobiado por las dos grandes demostraciones de poder mágico, recibe el último golpe con las palabras del profesor Edward, que menciona que en este mundo, quienes no poseen talento para la magia y solo se sumergen en libros, no merecen estar en tan honorable academia y debería retirarse de inmediato. Sí, todo un desgraciado este profesor. Pero bueno, luego mientras Will daba un suspiro en los pasillos de la academia, el pelirrojo prepotente de Sion se acerca a nuestro prota para molestarlo, junto a sus compañeros Little Marcé y Gordon Barrett, hasta que llega su amiga Colette, quien pese a tener bastante talento en la magia, se lleva bien con nuestro prota e interviene para defender a su amigo, diciendo que no va a tolerar las faltas de respeto del pelirrojo. Sí, ese güey es demasiado castroso. Entonces Sion procede a retirarse, pero no sin antes decirle a Will que sus sueños de convertirse en Magiavander son imposibles para él y que debería hacerle caso al profesor Edward. Cuando la situación se relajó, Colette, preocupada, empezó a darle palabras de motivación a nuestro prota, pero este la sorprende diciendo que se siente afortunado por hacer que una chica tan linda como ella se preocupe por él. Sí, ese es mi gallo, todo un galán. Todo esto con el fin de demostrar que su condición no le afecta, a pesar de estar consciente de su carencia de magia, ganándose un regaño de parte de su amiga. De todas maneras, Will recalca que está siendo objetivo y que le enseñaron a elogiar a las chicas, volviendo a repetir que Colette le resulta linda, poniéndola tan nerviosa que lo empuja y le pide que deje de repetir la palabra linda, hasta que se tranquiliza cuando recuerda que proviene de una familia noble, supuestamente, y esas palabras deberían resultar insignificantes para ella. La atmósfera cambia cuando ella se percata de que Will se quedó distraída, observando con felicidad la luz que proviene del cielo, así que ambos deciden contemplar el cálido paisaje, mencionando que los Magiavander, los magos más poderosos, aún se encargan de proteger el cielo, mientras se muestra un conjunto de círculos mágicos luminosos en el cielo, brillando como
como si del sol se tratase. Ahora, la voz del protagonista nos cuenta que hace mucho tiempo, la gente no sabía nada del cielo, estaban atrapados en la oscuridad porque los habitantes celestes aterrorizaban el mundo, hasta el surgimiento de 5 magos que se opusieron a las tinieblas y que rechazaron a los invasores poniendo un sello en el cielo, trayendo la paz al mundo. Además menciona que los Magiavander es un título que solo se otorga a los magos más poderosos, siendo el sueño de muchos. Y sí, nuestro protagonista tiene objetivos muy altos, pese a que bueno, no tiene magia. Es ahí que Colette le pregunta a nuestro prota si cree que la doncella de la vara de hielo, Albisvina, los observa. Will, seguro de su respuesta, le afirma que sí, y que tal mujer está sentada junto a una ventana viéndolas. Es de esta manera como en un flashback del prota, lo vemos dialogando con su amiga de la infancia, Elfaria, sobre que más allá del cielo se encuentran flotando el sol y la luna, y que si se convierten en Magiavander, conseguirán ver la puesta de sol, prometiéndose entonces ir a verla juntos. Sí, qué bonita historia. Pero volviendo a la actualidad, Will nos cuenta que a pesar de ser una promesa infantil, aún no la ha olvidado, pues Elfaria se convirtió en la Magiavander más joven de la historia, avanzando con su talento y dejándolo atrás, conservando el sueño de superarse y llegar al lado de su amiga. Posteriormente, en una habitación con libros y un escritorio, vemos a Will ser retado por el profesor Warner Nordgram, gritándole que podrían matarlo, pues nuestro prota volvió a ir a la mazmorra sin permiso, e incluso llegó al séptimo piso por su cuenta. Sí, se nota que es nuestro protagonista. Ante ello, Will le pide perdón, mencionando avergonzadamente que lo hizo por los créditos. El profesor le confirma que aquel Evil Ward que mató tenía el valor de 2 créditos. Gracias a eso, Will y su familiar gatuno se alegran y chocan el puño. Mientras el profesor se sentaba a escribir en su escritorio, le pregunta a nuestro prota con un tono serio si aún sigue empeñado en ser Magiavander. Como Will no lo niega, Warner lo ve con preocupación y le menciona que antes de llegar a la torre debe acceder al instituto superior, y para ello la teoría, hechicería y práctica son fundamentales, necesitando muchos créditos en las 3 áreas. Pero como nuestro prota no tiene magia, evidentemente no será capaz de conseguir los de hechicería, y teniendo en cuenta que el total de créditos necesario es 7200, le resultará imposible, incluso si solo se centra en la práctica. Aún así, nuestro obstinado prota no piensa rendirse, así que el profesor Warner le cuestiona cómo puede soñar con ser Magiavander cuando tal vez ni siquiera logre graduarse, revelándole que no consiguió ningún crédito en los últimos exámenes, así que necesita 4 para el fin de semana. Will, al enterarse de ello, obviamente se asusta y busca desesperadamente a algún monstruo con el valor de 4 créditos en su libro. Entonces el profesor le cuenta secretamente que en el 6º piso de la mazmorra hay un Baskerville. Will, ante esta información, salta de la emoción y le agradece a su profesor por la información, mientras nos muestran que tras la puerta, Sion ha estado escuchando su conversación a escondidas y ha planeado usar eso para conseguir que echen al prota de la academia. Ya en el 6º piso de la mazmorra, Will y su familiar Kiki van con todo a cazar a un Baskerville. Nuestro prota anda confiado porque ya se enfrentó a uno antes, pero mientras ellos cazan, en otra zona vemos a Sion con sus lacayos, digo amigos. El tipo no quiere ayudar, quiere sabotear. Su plan es vencer al monstruo antes que Will, dejarlo sin créditos y que lo expulsen. Cuando intentan usar magia de búsqueda, ¡boom!, aparece un monstruo gigante de la nada, un Evil Sentinel, el cual por cierto es nivel alto, tal cual feo como problema financiero y con ganas de aplastar a estudiantes. En segundos deja fuera de combate a uno y le infunde miedo a los demás. Will escucha el grito y va de inmediato. Cuando llega, ve a Sion siendo totalmente superado. Y aquí viene el dilema, ayudar o no ayudar al bully de toda la vida, porque claro, Sion se la pasó humillándolo, pero en medio del drama, Will recuerda las palabras de su amiga, y aunque él mismo se considera patético, decide actuar, y boom, se mete entre el ataque del monstruo y Sion, bloqueando con su espada y generando una onda de choque brutal. Empieza la pelea, Will esquiva, corta y analiza, le corta dedos, esquiva rocas como si fueran pelotas de béisbol y termina subiéndose al monstruo para clavarle la espada. Mientras tanto, los profes observan y uno revela lo obvio, Will está rotísimo, ya que nos revela que tiene fuerza sobrehumana, resistencia absurda y encima aprende los patrones del enemigo en segundos. O sea, no tiene magia, pero no la necesita. La pelea termina con Will partiéndolo a la mitad con su ataque final.
final. Tras la pelea, nuestro prota camina a través del humo y se acerca a Sion, extendiéndole su mano y preguntando si se encuentra bien. Sin embargo, este se muerde el labio hasta hacerlo sangrar, y al igual que el profesor Edward, no logra aceptar el abrumador poder físico de nuestro prota. Entonces el profesor Edward se retira indignado del salón tras haber visto la pelea con la esfera mágica. Pero ya pasando de esto, en una escena más tranquila, el profesor Wagner suspira y le otorga 10 créditos a nuestro prota por haber vencido a un Evil Sentinel en la mazmorra, haciendo que Will celebre de alegría junto a su familiar. El capítulo termina con Will declarando que su historia es la de un muchacho que pondrá al mundo de cabeza, la historia de la unión de una varita y una espada. Y ya con todo esto se nos da presente el nombre del anime Wistoria, mientras nos muestran una última escena de la magia Vander al Visvina, mirando desde lo alto del cielo y nuestro prota viendo hacia el cielo. Ahora se nos cuenta que hace 5 años nuestro protagonista Will Serford ingresó a la Academia de Magia con 10 años, aunque irónicamente no podía usar magia. Así es como nos muestran que desde un inicio, Will era menospreciado por todos sus compañeros, quienes hacían la pregunta de cómo entró a dicha academia y que seguramente ya lo echarán. Entonces nos cambian de escena al despacho de la directora de la Academia Regarden, Caldron Anub, quien aparentemente pone a prueba a Will, dándole una pequeña espada y haciendo que se defienda de un ataque, el mismo que no resulta difícil para nuestro prota, y es así que recibe la aprobación de la directora para que Will siga acudiendo a la academia a pesar de su condición. Pero nuestro prota lo único que le importa es poder subir a la torre y llegar a estar con su amada Elfie, a lo que la abuela le contesta que sí sería posible solo si es diligente y conserva su voluntad. Una mañana durante una clase con el profesor Wagner nos menciona que subir a la torre hace referencia a avanzar el instituto superior, donde si se destaca es posible ser uno de los Magia Vander, quienes gobiernan desde lo alto de Mercedes Caulis. Asimismo, hay dos maneras básicas de llegar hasta allí. La primera es crear un nuevo tipo de magia, mientras que la segunda es conseguir al menos 7200 créditos en la academia. Ya que pocas personas cumplen con lo primero, la mayoría opta por la segunda opción, pero esto no quiere decir que fuera a ser fácil, y que lo más probable es que ni consigan graduarse, y mucho menos llegar al instituto superior, a lo que Wagner exige una clase extra para tener más preparados a sus estudiantes. Una vez fuera de dicha clase, nos encontramos con el prota junto a su única y fiel amiga de la academia, la cual se apiada de Will por lo dura que fue la clase extra del profesor Wagner, ya que tuvieron desde exámenes de prueba a instrucción mágica. Sí, el talón de Aquiles del prota, de forma que Will se ve obligado en ganar todos los créditos en cosas escritas, aunque parece ya no quedarle más. De esta forma nos presentan a nuestro prota como alguien perseverante que no dejará de esforzarse a pesar de sus fracasos en la magia. No obstante, ambos reconocen el valor y la genialidad del profesor por darles esas clases adicionales, ya que los demás profesores los abandonarían a su suerte, como el profesor Edward. Sí, todo un desgraciado ese sujeto. Caminando en los pasillos llegan hasta donde se encuentra Sion y sus dos chupamedias, Little y Gordon, quien uno de ellos alude que Sion venció a un Evil Sentinel, sí, el monstruo que domó Will, dejando sorprendidos a sus compañeros, ya que este valía 10 créditos, aunque Sion en su mente reconoce que no es así, y que en realidad fueron salvados por nuestro protagonista. Es ahí mismito que aparece Will, el rey de Roma, y es encarado por el cobarde de Sion, quien llora de impotencia y sujeta a nuestro protagonista con intenciones hostiles. Sin embargo, Colette va a su defensa, así que Sion lo suelta al instante, tras contenerse. Es entonces que este se va sin decir nada. Sí, menos 1000 de aura, a lo que la amiga pide el contexto a Will, quien contesta que no es nada importante. Por otro lado, en el despacho de la directora nos encontramos con el profesor Edward, que exige la expulsión de Will por precisamente carecer de magia, argumentando que en dicha academia se instruyen magos, no combatientes, a lo que la anciana habla en defensa de Will, diciendo que tiene muy buenas calificaciones en la teoría de la magia y que presenta informes interesantes. Además que si se ignorase el aspecto de la magia y dejando de lado lo de magia Vander, Will podría convertirse en un artífice o sanador, a lo que Edward contesta que el problema está en que Will quiere ser magia Vander y no un erudito. Con todo esto, la directora comprende al profesor y propone a Edward que ponga a prueba personalmente a nuestro prota, alegando que si es incapaz de superar la prueba, quedará en manos del profesor el asunto de la expulsión. Con todo
todo esto dicho, se retira emocionado el profesor, aunque la anciana parece tener algo escondido, como si confiara en que Will sea capaz de superar la prueba y hacer que el profesor lo acepte, añadiendo que Edward, denominado por la abuela como un mago de la víbora oscura, entiende mejor que nadie a los Magiavander. Mientras tanto, nuestro protagonista sigue acompañado de su amiga Colette, quien le hace el favor de usar magia en el casillero de Will para poder usarlo. En eso, Will saca un pilar de libros como un buen ratón de biblioteca. Asimismo, se puede observar al fondo su espada guardada, ya que no se le permite portarla en el campus de la academia. En eso, su amiga, un poco preocupada, le habla al respecto, y nuestro prota agrega que si vuelve a la residencia con su compañero Rusty, este no lo deja salir, a lo que Colette pregunta si son buenos amigos, y Will contesta que más bien viejos conocidos. Una vez en la sala de estudio, Will saca a relucir todos sus conocimientos, mencionando la batalla de Garza Ranza, en la era mágica del año 344, donde los enanos, una raza de otro mundo, eran explotados y tratados peor que a los elfos, también de otro mundo, así que se alzaron en armas, siendo un número de 10.000. Sin embargo, Colette lo detiene, y con asombro le pregunta si ya lo había estudiado antes, a lo que Will le contesta que prácticamente sí, pero que ahora lo está viendo desde otras perspectivas, pero Colette preocupada le comenta que debería bajarle su intensidad al esfuerzo. Entonces nuestro prota dice que si pierde tan solo un crédito, no llegará al instituto superior. Ya que nuestro Will simpatiza con los enanos, nos cuenta un poco de esta batalla, en donde estos lucharon contra la magia más poderosa, afirmando que la decisión de los enanos de no rendirse puede superar incluso a la magia. En eso Colette se percata de que a Will le salió una cana, y le pide que si se lo puede quitar. Sin embargo, nuestro prota, indispuesto, le pregunta por qué, pero antes de que le puedan contestar, aparece el profesor Edward y se lleva a nuestro Will a la sala de hechicería. Una vez allí, Edward le hace saber a Will que le dará una lección extra a causa del continuo fracaso en hechicería. Nuestro prota, aún confundido, no le queda de otra que aceptar esto. Entonces el profesor Edward dice que el único objetivo de Will será asestarle un solo golpe y que no puede negarse, añadiendo que en caso de conseguirlo le dará 5 créditos de hechicería, pero si fracasa tendrá que abandonar la academia. Por otra parte, tenemos al profesor Wagner, quien fue llamado por la anciana a su despacho, y es así que la directora le muestra cómo Will está siendo sometido a una prueba por el profesor Edward, ya que la anciana, tal como permite a Wagner defender a Will, también debe aceptar las preocupaciones de Edward, así que permite que lo juzgue si es digno o no de aspirar a convertirse en Magiavander. Sin embargo, esto a Wagner le parece injusto, ya que Edward es quien más cerca está de ser un Magiavander. En eso comienza la acción, donde se nos hace saber que el profesor Edward hace uso de magia oscura de bajo nivel, pero con un inmenso poder, además de tener una defensa impenetrable. Lanza hechizos sin tener que conjurarlos, y para colmo, se activan al instante. Sí, todo parece estar en contra de nuestro Will, hasta que por un ladito, vemos al gato Kiki sospechosamente darse a la fuga. Por mientras solo podemos ver cómo nuestro protagonista continúa siendo apaleado, a lo que Edward conjura sin piedad una lluvia de Darks de Arbican que pondrá en serios aprietos a nuestro prota, a menos que tenga su espada tal como desearía Will. Mientras tanto, Colette, sin saber nada, continúa preocupada por nuestro prota, a lo que cree que en el peor de los casos podría estar siendo torturado. Es entonces que llega Kiki en mal estado a pedir ayuda, señalando la espada de Will que se encuentra en su casillero, a lo que Colette la capta y actúa rápidamente. Mientras tanto, en la sala de hechicería, vemos a nuestro prota en sus últimos suspiros tendido en el suelo, a lo que Edward habla acerca de la batalla de Garza Ranza, aludiendo que la magia se impone totalmente a quienes no pueden usarla, así como un solo mago se impuso ante los 10.000 enanos guerreros. Tal diferencia de poder no es motivo suficiente para nuestro prota, quien sigue persistente con su sueño de convertirse en un Magiavander. Ante la terquedad de Will, Edward pregunta qué lo impulsa a tal sueño imposible, y es así como Will confiesa que quiere estar con la persona que quiere y cumplir su promesa con Elfie. Ante tal respuesta, solo consigue la indignación de Edward. Sin embargo, nuestro prota está tan determinado a conseguir su sueño que no piensa ceder. En un momento clave aparece Colette con la espada de Will y las cosas empiezan a ponerse serias, así como la posibilidad de nuestro prota para defenderse, a pesar de su gran miedo por aquella magnitud de poder del profesor Edward, que puede equipararse a los Magiavander. Sin embargo, con los huevos bien puestos, Will decide atravesar la barrera de Edward con unos movimientos insanos, recordando la batalla de Garza Alonso, donde
un valiente general enano llamado Gareth siguió luchando tras quedarse solo, pero pese a todo consiguió dar un solo golpe. Ante esto, en honor a su heroísmo, los magos reconocieron su valía. Es de esta manera que con un último movimiento, Will salta hacia el techo y desde allí se impulsa para a toda velocidad penetrar la defensa del profesor Edward. De esta manera lo consigue y ocasiona un pequeño corte en la mejilla del profesor, dando por finalizada la prueba, y así nuestro prota gana los 5 créditos. Al escuchar esto, Will se desvanece, pero Colette va hacia él y afortunadamente lo sostiene para atenderlo. Todo fue observado por Warner y la anciana directora, quienes reconocen la hazaña de Will, que puede asestar ataques capaces de superar la magia, rescatando más su valía para conseguir sus objetivos, como si no le importaran las adversidades. Mientras tanto, a las afueras de la Academia Regarden, nos muestran a una rubia preparando la cena en una cabaña, quien menciona a nuestro prota que está por llegar tarde y se encuentra a su espera. Este capítulo empieza con el recuerdo de la despedida entre Will y Elfaria, donde la talentosa maga reconoce que nuestro prota es más amable y valiente que nadie. Asimismo, le da los lentes que Will usa cuando se pone serio en los combates, a lo que Will los recibe y Elfaria se da media vuelta para irse. Entonces nuestro prota exclama que él también llegará hasta la torre aunque sea sin magia, aunque todos los intenten separar, y que a toda costa la alcanzará tal como lo prometieron cuando eran niños, que verán juntos la puesta de sol. Así Elfaria, conmovida, acepta la promesa y le contesta que lo estará esperando por siempre. Así es como se marcha Elfaria, a lo que Will no puede contener las lágrimas y le comenta a su profesor Warner que esa será la última vez que llorará de esa forma y que se sentirá así de patético. A continuación nos sitúan en la capital de la magia, o sea en la misma ciudad donde podemos ver a nuestro prota repartiendo periódicos en diversos puntos, y es como nos narran que Will no tiene ningún talento y solo se destaca estudiando, y que también trabaja, así que es conocido en las calles, ya que el enano Donan lo saluda con confianza, que más adelante lo conoceremos mejor, así diciéndole que luego irá a la taberna de Gina, a lo que Will le contesta que lo estará esperando. Sí, rechambeador era. Así nuestro prota sigue su camino, y al subir unas escaleras tropieza, a lo que parecen caerse los periódicos que lleva, pero con sus dotes físicos los recoge todos antes que se caigan, incluido a Kiki, aunque al final se cae uno, y nuestro prota al agacharse para recogerlo, ve la nota principal de la noticia que menciona a Albisvina, o sea Elfaria, que creó una nueva magia original, y que es la primera en lograr inventar 12 hechizos, a lo que Will reconoce su esfuerzo, hasta que gracias a Kiki, lee más abajo que dice que el Instituto Superior ha enviado un encargo a la Academia de Magia, siendo la clienta la propia Elfaria. Así Will grita de la sorpresa. Tras enterarse del encargo de Elfaria, Will corre a la residencia donde vive con el rubio, a quien conoceremos como Rusty. Entonces Will con prisa le pide a su roomie Rusty que si puede darle un objeto mágico, y ante la duda de Rusty le contesta que Elfie envió un encargo y este tiene que ir, asimismo aprovechando que hoy no tiene clases y por eso le da la prioridad, a lo que Rusty preocupado le pregunta si es un trabajo duro, y Will cuenta que consiste en conseguir núcleos de hielo de los Frostwalkers, los cuales se encuentran en el 4º piso, y por ello necesita los objetos mágicos de Rusty. Will con entusiasmo le pide a Rusty que le dé algunos objetos mágicos, pero no contaba con la astucia de su roomie, que resulta que ya había hasta mejorado la anterior versión de dichos objetos, y se los entrega. Will agradecido está a punto de irse, pero Rusty le da un bocado de pan y le dice que tenga cuidado. Antes de continuar con la siguiente parte, nos dan como una introducción a lo que son las mazmorras, de las cuales habló una reina maga llamada Mercedes, una de las grandes pioneras que dijo: todo nace de la mazmorra, hijos de la magia, usen su sabiduría y recorran su camino, conviertan lo desconocido en conocido y conquístenlo, todo está conectado. Sí, un poco extraño, pero bueno, yendo a lo que nos importa, vemos llegar a nuestro prota a la mazmorra ubicada en el 4º piso, quien se asombra que ya había gente, algo predecible, ya que se trataba de un encargo de la misma Elfaria. En eso, antes de que nuestro protagonista empiece, nota un estruendo causado por el prepotente Sion, quien estaba acompañado con los otros dos de siempre, los cuales hacen alarde del poder de su amigo Sion, ya que destroza a varios Frostwalkers de un solo golpe, aunque esto no basta para el pelirrojo engreído, quien solo se digna recordar la humillación que recibió de parte de nuestro prota cuando le salvó el potito, a lo que Will se percata de lo increíble que es Sion, aunque lo nota bastante molesto. Entonces nuestro Will se apura en ponerse manos a la obra antes de que no quede ninguno más,
En eso, al adentrarse más a la mazmorra, Will nota unos monstruos que amenazan a una chica, quien parece estar indefensa, a lo que nuestro prota de inmediato acaba con ellos con su espada. Habiendo salvado a la chica, estos dos se presentan, y así conocemos a Iris Churchill, una estudiante de cuarto año. Por otra parte, nos pasan a la clase de Warner, quien anda explicando que crear magia nueva es todo un logro. Tan grande es la hazaña que hace avanzar directamente a la torre, a lo que menciona que la magia nueva suele portar el nombre de su creador, o si no de palabras relacionadas con ellas. Así pone de ejemplo el hechizo de magia oscura Dax Darbicans, aquel que usa el profesor Edward, cuyo nombre proviene de un mago ancestral, Darbicans el apagafuegos, o sea que si uno crea un nuevo hechizo, su nombre pasará a la historia. Aunque naturalmente, para los alumnos esto es poco realista. En eso Rose, la compañera de al lado de Colette, hace una pregunta al profesor Warner sobre el Faria, ya que ella salió en el periódico recientemente, a lo que el profesor contesta que ese caso es toda una locura y que es realmente increíble, ya que jamás existió alguien capaz de crear 12 hechizos originales, y que podría decirse que es una de las mejores magas de la historia, siendo esto una sorpresa para los alumnos, quienes también demuestran admiración. Colette, al escuchar todo esto, recuerda que el Faria es la amiga de la infancia de Will y reconoce que ella es impresionante, tanto así como para alborotar a toda la academia por su reciente pedido. Sin embargo, Rose se percata de que ella se puso celosa y le comenta que tiene miedo de perder a su querido amigo Will. Entonces Colette se exalta y le comenta que no diga tonterías, haciendo ambas escándalo y siendo reprendidas por el profesor. Aunque estas dos se disculpan, Colette sigue pensando en Will y se pregunta si él también estará en la mazmorra por el pedido del Faria. Volviendo a la mazmorra, vemos a Will con su nueva amiga Iris, quien se refiere a él como el chico mayor estudioso del que todos hablan, ya que es conocido por carecer de magia, un negado sin precedentes. En eso Will se percata que ella es menor y al preguntarle, Iris lo confirma. Además, como nuestro peliazul estaba acostumbrado al desprecio por su falta de talento, le pregunta a su amiga si no lo desprecia por el mismo motivo, a lo que ella contesta gentilmente que no, y que con mayor razón si él le salvó la vida, así elogiándolo y poniendo nervioso a Will. Cambiando de tema, nuestro prota le pregunta si ella también viene por el encargo, y si era algo recontra evidente. De esta manera Iris revela que quiere serle útil a la magia Vander, o sea Elfie, y que aspira a ser algún día como ella. Will se identifica, y mientras se van adentrando en la mazmorra, Will nos cuenta que su mundo está oculto y no conocen el cielo real, debido a la gran energía de los magia Vander que lo oculta todo, creando así también un falso cielo denominado la Gran Barrera. Will agrega que según la historia, cuando la barrera caiga se dará inicio a la gran calamidad, donde la oscuridad engullirá al mundo. Por ello es que los estudiantes aceptan los encargos por algo más que admiración, sino que creen que eso ayudará a mantener el cielo. En eso Iris voltea y le cuenta a nuestro prota que tuvo el honor de conocer a la señorita Elfaria en circunstancias similares a los recientes, ya que se encontraba en aprietos cuando una vez estaba sola en una mazmorra. Estaba Iris perdida y rodeada de monstruos sin saber qué hacer, ya se daba por muerta hasta que repentinamente todos se congelan. Entonces al voltear nos muestran que se trataba de una versión joven de la talentosa maga Elfaria, quien le da la mano para que se levante y le recomienda tener más cuidado la próxima vez. Y sí, parece que estaba tan embobada admirándola que no prestó atención a sus indicaciones, revelándonos que la razón por la que se encuentra ahí es por su aprecio por la magia Vander. Sin embargo, Iris no tuvo suerte, pues ya que ni usando Search puede localizar más Frostwalker, probablemente porque los demás estudiantes ya los cazaron. En eso que Iris hablaba, Will y Kiki se percatan de que hay un rastro de fragmentos de hielo, los que dejan los Frostwalker al moverse, los cuales parecen tener un tamaño mayor de lo normal, descubriendo así una cueva donde aún queda un monstruo, el cual en teoría es enorme a comparación de los demás con los que se encontraron. Iris, asustada, se pregunta cómo Will sabe todo esto sin tener magia, pero nuestro prota le contesta que aunque la magia es increíble, no es absoluta, y que él tiene su propio conocimiento y experiencia. Mientras acomoda las gafas para farmear aura, saca un objeto que tenía guardado, el cual parece ser una cuerda con un gancho en la punta. Al entrar, un monstruo gigante de hielo les cae del techo, como si fuera una estalactita ese huevón, confirmando que sí se trata de un Frostrex, el Frostwalker más poderoso, que tiene un valor de 6 créditos, y es un enemigo de más de nivel 5 que aparece en el cuarto piso. Will
Will pone a salvo a Iris de un ataque de hielo lanzado por la criatura y le indica que lo espere, mientras él se encarga. Sin embargo, la niña le grita que se detenga, ya que los ataques físicos no sirven contra un Frost Rex. Además, se le menciona que a ese tipo de monstruo se le conoce como mata enanos y que solo se le puede atacar con magia a distancia. Pero como nuestro protagonista está demasiado roto, le dice que descuide, puesto que ya ha vencido a varios monstruos como él. De esta manera, sin preocuparse, esquiva todos sus ataques con gran habilidad, se mueve rápido, lo confunde y provoca que el monstruo destruya el entorno sin poder tocarlo. Aprovechando el momento, usa su arma con cuerda para inmovilizarlo. Luego revela su debilidad, fuego y explosiones, activa su arma y lo destruye de un solo golpe. Tras la victoria, obtiene el núcleo, y nuestro Will menciona con agradecimiento que su victoria se debe a Rusty. Sin embargo, Iris, que observaba todo, revela que fingía su actitud. En secreto se asombra del verdadero poder del protagonista. Más tarde, en la Torre del Mago, Iris presenta su informe. Habla de un mundo en peligro y enemigos celestiales. Recomienda al protagonista, pero no todos confían en él, así que deciden esperar al gran festival de magia para juzgarlo. Mientras tanto, alguien más ya muestra interés en él. Situándonos en la academia, nos cuentan que 7200 de los 12000 créditos que pueden obtenerse son necesarios para pasar al instituto superior, lo cual es una condición clave para convertirse en Magia Bander. Mientras dentro de la academia nos muestran a Sion usando Crimser para vencer a unos golems mágicos, creando un remolino de fuego que arrasa con un golem, y Colette utiliza Stir Viola, con el cual envía 5 rocas que impactan a un golem derrotándolo. Después, un profesor les informa que están aprobados, pues se trataba de un examen, mientras nos muestran que Sion tiene un total de 9889 créditos y Colette 7340. En el mismo examen vemos a nuestro protagonista enfrentando a un golem, pero al no tener magia, intenta utilizar su puño para hacerle daño, pero al escuchar cómo los estudiantes se ríen de él por usar una espada en vez de una varita, Will se distrae causando que el golem le dé un golpe que lo mande al suelo. Otra estudiante utiliza Sagius Leo, un hechizo que crea flechas eléctricas, haciendo que impacten al golem, perforando fácilmente su armadura metálica. Junto a ella, un estudiante élfico usa Sephiroth Claw, un hechizo que crea un tornado que destroza el golem. Asimismo, nos muestran que la chica es Liana Owenshouse, con un total de 10.100 créditos en su posesión, y el elfo es Wignall Lindor, quien tiene 10.075 créditos. Finalmente aparece otro estudiante, Julius Reinberg, con 10.048 créditos, el cual con solo un hechizo de hielo congela a varios golem, llevándose la atención del resto de los estudiantes. Julius se acerca a Liana y a Wignall, declarando la guerra, pues al parecer son los 3 estudiantes más destacados de la academia, al ser los únicos que superan los 10.000 créditos, a lo que la chica y el elfo aceptan y se retiran. Al ver esas actuaciones, nuestro prota queda desanimado y piensa que con sus 5405 créditos no logrará graduarse, y mucho menos ingresar al instituto superior, ya que solo le queda un año más en la academia, hasta que llega Julius, que con aires de superioridad le dice a Will que se largue. Nuestro prota solo se disculpa y retrocede, pero escucha a uno de los lacayos de Julius hablar sobre el gran festival de magia, dándose cuenta que ya falta poco para la llegada de ese evento. Luego en el comedor todos hablan sobre el gran festival y Colette trata de animar a nuestro prota, mencionando un caso en el que reclutaron a un estudiante que tenía menos de 7200 créditos. Nuestro prota cuenta que el gran festival de magia es un evento que se celebra en la academia cada 2 años, en el que se realizan varias competiciones y vienen los altos magos de la torre para reclutar estudiantes sobresalientes. Sin embargo, Colette menciona que el evento se trata de un duelo entre las facciones de la torre, en el que se decide a quién avanza a la torre. Las facciones son la varita del señor del rayo, Thorseus Faz, la varita del elfo sagrado, Elif Canaan, la varita del emperador de la llama, Insignia Barham, la varita de la doncella de hielo, Alvis Vina, sin contar la varita del soberano de la luz, Masterias Noah. Los Magia Bander lideran las 4 grandes facciones y si una los eligen podrán llegar a la torre directamente. Sin embargo, nuestro prota cree que es difícil, pues solo se da en casos muy especiales en los que el estudiante muestra magia que deje por el suelo a un alto mago. Colette no se rinde y menciona que también están los Watchers, quienes
quienes buscan gente con talento para la torre, mientras vemos a Iris pasar cerca de ellos sin que se diesen cuenta, pero Will cree que solo se trata de una de las 7 leyendas de la academia y no piensa llamar la atención en el gran festival. A pesar de los intentos de Colette, Will se niega y le recuerda lo que pasó en el festival número 50, reconocido como el peor de la historia, cuando nuestro prota estaba en segundo, en el que destacó siendo el objeto de enojo de los espectadores, quienes se aquejaban de que Will hiciera trampa al usar sus capacidades físicas en vez de magia. Cuando estaba guardando sus cosas en los casilleros, Colette se da cuenta de una barrera mágica ubicada afuera de los casilleros, tratándose de un inhibidor y amortiguación acústica, así que usan a Kiki para romper el hechizo y descubren una puerta secreta que lleva hacia un sótano, en el que descubren un salón ilegal de apuestas. Cuando llegan, nuestro protagonista y su amiga descubren que todos apuestan por los 3 estudiantes que tienen más de 10.000 créditos y por Sion, quien también se encontraba ahí, y al ver a nuestro prota se pone agresivo, pero Colette lo tranquiliza y la amenaza. En eso nuestro prota le pregunta qué hace ahí, pues tampoco parece estar apostando, y Sion trata de no contestar, pero sus chupamedias al tratar de excusarlo, lo dejan mal parado, así que los calla, llamando la atención de los demás estudiantes que se encontraban en el salón de apuestas. Eso causa la sospecha de que Sion se preocupa por ser visto inferior a los 3 estudiantes destacados. Sin embargo, el pelirrojo menciona que no es así, pues él nunca ha perdido contra ellos, y solo lo superan en créditos por la teoría, añadiendo que incluso está a la altura de Liana o Wignall en habilidad mágica, mientras que Colette y Kiki juegan sin darle importancia a Sion, aunque nuestro prota sí, a lo que el prepotente pelirrojo se excusa de que no debería darle explicaciones. Así se enoja y se marcha apartando a nuestro prota de su camino. Mientras tanto, Will se muestra tranquila y recuerda que este festival se celebra cada 2 años y por ello la emoción de todos. Luego nos trasladan al final de una clase de nuestro protagonista, quien alista sus cosas y despierta a Kiki para irse. Entonces Colette de inmediato le propone acompañarlo a la mazmorra, pero nuestro prota, como buen chambeador, le comenta que no podrá, ya que hoy trabaja en la taberna de Gina, lo cual deja desilusionada a Colette. Y haciendo de noche nos pasan a la taberna de Gina, la gallina y la habichuela, la cual se ubica a las afueras de Urbos Regarden, en Slumland Street, a donde normalmente acuden los enanos explotados para relajarse y ahogar sus penas en alcohol, de esta forma manteniendo un ambiente de risas y lleno de energía. En dicha taberna vemos a nuestro prota chambeando de mozo, quien es bien conocido por todos, hasta que nos muestran al enano Donhan, quien reconoce el esfuerzo que hace nuestro prota, ya que también lo vio repartir periódicos en la mañana, además de que estudia y en las noches atiende mesas en la taberna, a lo que Will le contesta que no tiene beca, así que tiene que laburar para pagar sus estudios. Cambiando de tema, Donhan le habla del gran festival de magia, el cual está próximo, y le pregunta a nuestro prota si va a participar, a lo que Will, notándose algo incómodo, se niega. Esto es visto por su jefa, la cual lo riñe por conversar mucho y lo compara con su compañero Rusty, quien sorpresivamente también se encuentra chambeando, y vemos que lo hace muy bien. El prota se muestra muy agradecido con Rusty por ayudarlo, pero este le contesta que no es nada, ya que se preocupa por él. En la taberna, la jefa le pide a Will que busque otro camarero porque falta personal. Sin embargo, los enanos, ya algo ebrios, dicen que él puede con todo e incluso lo consideran como un hermano. Aún así, Will, claramente agotado, solo quiere trabajar en paz. Más tarde, mientras limpia junto a Rusty, este le pregunta si realmente quiere seguir trabajando ahí, ya que el profesor Warner podría conseguirle algo mejor pagado. Sin embargo, Will contesta que aprecia ese lugar porque los enanos lo han tratado con respeto, algo a lo que no está acostumbrado. De pronto el ambiente cambia cuando entran 3 estudiantes de la Academia de Magia, liderados por Julius. Desde el inicio se muestran arrogantes, riéndose del lugar y de los enanos. Julius reconoce a Will y comienza a humillarlo, comparándolo con los enanos porque no tiene magia. Uno de los enanos, Donan, intenta contenerse, ya que no pueden enfrentarse a magos sin consecuencias graves. Se revela entonces que los enanos fueron desplazados en el pasado por los habitantes celestiales y desde entonces son discriminados.
La situación empeora cuando Julius y sus amigos desprecian la comida y el lugar. Esto hace que Will intervenga, exigiendo respeto hacia los enanos y su trabajo. Sin embargo, Julius ignora sus palabras y continúa insultándolo, incluso lanzándole comida encima. Esto desata el conflicto. Will noquea de inmediato a los acompañantes de Julius y lo enfrenta, lo que provoca que Julius, furioso, lo ataque con magia de hielo. Aunque Will solo se defiende y esquiva, termina siendo atrapado momentáneamente. Sin embargo, Julius se da cuenta de que Will no está luchando en serio, lo que hiere su orgullo, así que decide retarlo al gran festival de magia para humillarlo públicamente. Will acepta el desafío, pero pone una condición: si gana, Julius tendrá que disculparse con Donan y todos los enanos. Llega el día más esperado, el gran festival de magia, donde nuestro prota junto a su amiga Colette están preparándose en la sala de espera de los participantes que se encuentran dentro del estadio. Asimismo, la anciana directora está dando un discurso para inaugurar el evento, quien hace mención a la fundadora Mercedes, que básicamente pide a los estudiantes que se esfuercen para alcanzar su máximo potencial y obren para apoyar al cielo, mas no obrar para el mal. Dicho esto, la directora da por inaugurado el gran festival de magia, generando conmoción en el público. Mientras tanto, los reclutadores se mantienen al pendiente de las actuaciones que realizan los estudiantes para jalarse a los diamantes en bruto que puedan observar, a lo que llega Liana a gran velocidad montada en un dragón desde las alturas, y a la vez llevaba la delantera frente a otros dos estudiantes, marcando diferencia en la competencia Sky Race, así que el público en general se muestra asombrado y al pendiente de ella. La directora se mantiene observando el ambiente y destaca que los reclutadores se encuentran muy atentos, siendo señal de constante trabajo de parte de la torre, a lo que para nuestra sorpresa, Iris se encontraba presente con la directora, y añade también que hay magos que vienen de afuera de la torre, quienes son competencia directa de los reclutadores. Mientras tanto, Liana ya había ganado la competencia marcando un nuevo récord. Asimismo, el comentarista menciona que esta sería su segunda Sky Race consecutiva y que supera a los anteriores campeones. Una vez terminada la competencia, Liana decide retirarse para continuar con su trabajo de reclutadora, aunque se encuentra más enfocada en nuestro protagonista. A las afueras del estadio, vemos a Sion con sus dos lacayos, quienes lo motivan antes de empezar con el evento principal Crown Attack, mientras que el pelirrojo presume que no podía decirle que no a una damisela en apuros, tratándose de Colette, quien le pidió para formar equipo con un tercero que Sion desconocía. Entonces el pelirrojo, emocionado, se dirige hacia la sala de espera donde se encontraría con Colette, la cual estaba junto a Will, o sea, sí serán equipo. Ante la incertidumbre de Sion, Colette le explica que su petición fue justamente para participar en Crown Attack con Will, ya que para participar se necesitan al menos por equipo 21.000 créditos en total, mientras que Colette tiene 7.340 créditos, Sion 9.889 créditos y más Will con sus 5.405 créditos apenas llegaban a la cantidad suficiente, y por ello el pelirrojo era el único que encajaba. A lo que Will solo se disculpa por tener que arrastrar a Sion a esta situación. Sin embargo, este explota por tener que ayudarlo, y para rematar, en una competencia de esta magnitud, de repente hace aparición el soberbio Julius, quien se roba toda la atención de nuestro prota, dándose cuenta a Sion y sintiéndose menospreciado. Así le viene un flashback de cuando fue humillado por Will al salvarle la vida. Con todo esto, Sion solo se enoja aún más por no sentirse suficiente. Luego nos pasan a los eventos de la tarde del gran festival de magia, donde se presenta el estudiante Mike Myers, quien junto al temido profesor Edward se encargarán de los comentarios, a lo que Myers muestra su desconformidad con la presencia de este profesor amargado y yeti. Entonces Edward no se queda callado y lo amenaza al toque de muerte. Myers hace lo posible para sobrellevar la situación y da por iniciado el evento principal Crown Attack, dando paso a los miembros de la facción élfica, los cuales van a realizar un hechizo para crear el campo de juego del evento, así viéndose 5 círculos en el cielo que cada uno formará un escenario distinto. Myers explica que habrá la zona volcánica, la zona pantanosa, la zona desértica, la zona de las praderas y la zona boscosa. Este evento no tendrá limitaciones y todo se vale. Asimismo nos explican que habrán equipos de 3, los cuales comenzarán en el borde exterior y deberán ir hacia el estadio central, donde hay una corona en el centro que será el objetivo para ganar. Agrega que no solo se enfrentarán a las fuerzas de la naturaleza, sino también a todo tipo de trampas que colocaron los profesores
profesores. En otra parte fuera del estadio vemos que este evento está siendo transmitido en vivo, dándonos a entender la gran importancia que tiene, mientras Mayus explica que está permitido ir directo al estadio y obstaculizar a otros equipos, así metiéndole más emoción a este Battle Royale, a lo que Edward comenta que tendrán que demostrar lo aprendido en las mazmorras y trabajar en equipo, pero como ya estaba aburriendo el ambiente, Mayus se le quita la palabra y le da la razón, ya que espera ver enfrentarse a los mejores estudiantes y habla de las apuestas clandestinas en las cuales lidera el elfo Wignall y Julius. En eso Mayus se pasa de malcriado y menciona que le apostó todo al elfo. En eso menciona al grupo menos popular de nuestro protagonista, destacando a Sion, que es otro candidato a la victoria. Sin embargo, el público no contiene las risas y se empiezan a reír y subestimar a Will, pero esto no es de agrado para Rusty y Kiki, que están en las tribunas. Pero afuera del estadio se están preparando los equipos de la zona desértica a cargo de Wagner, a lo que sale el equipo de Will y su querido profesor le increpa por qué se encuentra allí, ya que habían acordado que no se metería en estos asuntos, pero la voluntad de nuestro prota para azotar a Julius es más grande y muestra su determinación al profe, así que sin más se retira junto a Colette y Sion, a lo que Wagner sin remedio lo deja ir. Una vez todos los equipos listos en cada zona, se da por iniciado el evento Crown Attack. Nada más empezar, los competidores corren apresurados hacia el estadio. Sin embargo, se topan con innumerables golems que suponen un gran obstáculo, pero esto no es problema para nuestro protagonista, que se lanza a la carga. Ante la poca expectativa del público, Will, con ayuda de la magia de Colette, hace uso de su magia de tierra para crear un potente guante de magia que le sirve a nuestro prota para enfrentarse con los golems. El prota ocasiona un gran estruendo e impresión para el público, impactando hasta los comentaristas, pero no tanto a Wagner. Colette explica que creó un guantelete mágico. Sin embargo, Sion se muestra un poco molesto, a diferencia de Mayus, que se encuentra emocionado y destaca que el primero en atravesar a los golems es el ratón de biblioteca Will Serford. Luego vemos a Sion recordando cuando Will lo salvó del Evil Sentinel, mientras se arrepiente de haberse dejado salvar por él y que por ese motivo se ha esforzado tanto en aumentar su poder durante estos últimos días. Sin embargo, sigue frustrado al ver cómo nuestro prota lo deja atrás. Luego el comentarista anuncia que Will se hizo con la delantera y que Crown Attack se trata de tomar la corona, la cual le da el nombre al juego. Luego vemos al equipo 6 llegar a la zona desértica, donde las trampas colocadas se activan y lanzan desde lo lejos proyectiles de roca, así que Colette le da la señal a nuestro prota, que lanza un fuerte golpe contra el suelo, creando un muro que los cubre de los pedazos de roca. Luego salta por encima y le avisa a Colette, la cual crea múltiples espadas, las cuales Will usa para lanzarlas contra las trampas, destruyéndolas una por una, con una velocidad inhumana, hasta llegar hacia la última, la cual no fue impactada por la espada. Por ello, nuestro prota acaba directamente cortándola. Nuestro protagonista y su equipo avanzan de inmediato en la mazmorra, sorprendiendo tanto al comentarista como al público, quienes incrédulos atribuyen todo el mérito a la magia de Colette y siguen subestimando a Will. Sin embargo, algunos expertos como los exploradores de la facción de fuego y el profesor Edward reconocen que su eficacia proviene de su experiencia, conocimiento de mazmorras y reflejos, mientras otros equipos caen ante las trampas. El público comienza a considerar que Will podría llegar primero a la corona. Por su parte, Julius, al notar la ventaja de nuestro prota, decide poner en marcha su plan. Al llegar al bosque embrujado, Will demuestra su ingenio haciendo que las trampas se activen entre sí, superando incluso los desafíos creados por Edward. Cuando decide esperar a Julius, es sorprendido por un ataque de hielo, revelando que este logró alcanzarlo. La situación escala cuando Sion aparece, desatando un poderoso hechizo de fuego contra Will, quien logra defenderse. Finalmente, Sion revela que fingía todo para enfrentarlo directamente, mientras Julius se encarga de Colette, dejando el escenario listo para el enfrentamiento entre Will y Sion. Ahora, después de que Sion atacara a Julius y a Will al instante, reta a este último a un combate, pues ya se ha cansado de seguirle el juego a ambos, y ahora lo que quiere es lo que tanto le corresponde, siendo esto una pelea con ese tal inepto. Y cuando el prota pide una explicación, el pelirrojo le lanza un ataque, mientras le grita que es porque lo desprecia demasiado, y ese es el único motivo por el cual quiere acabar con él. A su vez que Colette quiere intervenir, es bloqueada por una pared de hielo de Julius, el cual al estar detrás de la chica la empieza a atacar despiadadamente, y si bien
el prota quiere ir a ayudarla, el pelirrojo no lo deja, tirándole tantos ataques que incluso hace soltar la espada del protagonista. Al verse desarmado le pide a Sion que se detenga, pues no pueden pelear entre ellos, pero esto es algo que no le importa al desgraciado, pidiéndole que empuñe su espada. Sin más remedio el prota hace caso, preparándose así para pelear contra el pelirrojo. Ahora es que vemos un recuerdo de Sion, pues este miraba con mucha lástima al prota, a tal punto que hasta para él era insoportable, y por esa razón quiso hacerlo ver un poco menos lamentable, quemando así el papelito que le habían puesto en la espalda, en la cual decía: soy un inútil sin talento, para luego proponerle al pequeño Will que sea uno de sus subordinados, pero el prota a lo lejos simplemente no le hizo caso. Esto no hizo más que enojar al pelirrojo, el cual al correr lo termina alcanzando, reclamándole así que no lo ignore, pero el pequeño Will con una mirada muy fría le pide que por favor se aparte. El pequeño Sion un poco asustado lo hace, pero aún así cuando lo sigue ve como este se queda viendo el cielo, notando así que para ese chico él no era más que una simple mancha en el paisaje, siendo que desde ese día lo empezó a odiar con todo su ser. Volviendo al presente, el prota se encuentra esquivando todos los ataques del pelirrojo, y aunque empieza a defenderse de unas ramas de fuego, una de ellas logra tomarlo desde la pierna, las cuales estaban a punto de mandarlo muy lejos, pero el prota logra zafarse de eso rápidamente, al mismo tiempo que Sion le lanza otro ataque, el cual sí llega a impactar al prota, pero este logra caer bien ya que terminó bloqueando el ataque con su espada. En ese momento Sion se cansa de que él simplemente lo esquive, pidiéndole así que venga y lo ataque, algo que Will no quiere hacer, ya que son del mismo equipo, además que también piensa mantener su promesa con el señor Donan y el resto. Al escuchar esto, Sion simplemente se enoja aún más, empezando de nuevo el ataque hacia Will, el cual no hace más que defenderse, mientras que en el estadio el comentarista empieza a gritar muy sorprendido que el grupo 6 avanzaba sin pausa, pero ahora Will y Sion, que son compañeros, se enfrentan entre ellos, preguntándole así al profesor Edward qué opina ante esta situación, el cual con una risa de satisfacción comenta que sea cual sea la razón, dos compañeros de equipo no deberían enfrentarse, aún teniendo en cuenta el objetivo de Crown Attack, siendo que los reclutadores de la torre verán este comportamiento como algo negativo, y mientras dice esto con una gran sonrisa en su cara, menciona que es algo realmente lamentable, y el comentarista nota esto, ya que escucha todo lo que dice, pero aún así ese sujeto parece que está feliz, algo que solo lo asusta mucho, mientras que en las gradas muchas personas empiezan a decepcionar un poco de Sion, siendo que estaba yendo tan bien, y ahora es que vemos como Iris se le acerca al amigo rubio de Will, presentándose como la novata que se lleva bien con todo el mundo, la cual le pregunta que si se puede sentar al lado de él, pues lleva todo el rato de pie, algo que el rubio termina concediéndole. Una vez que esta se sienta, empieza a gritarle a Will que se esmere, algo que sorprende a Rusty, pues supuso que era una chica que simplemente seguía las masas y no empezaba a apoyar a alguien en concreto. La chica le responde que cierta persona le habló de Will, y si bien al principio no le interesaba mucho, enseñándole una joya le dice que ahora está obsesionada con él. Eso termina siendo muy feliz al rubio, pues a pesar de que Sion está ahí peleando, ella termina apoyando a Will, envidiando así la popularidad de este, pero el rubio también aclara que por supuesto no hay nadie a quien quiera más que a Will, y esto se debe a que es su compañero de cuarto, y al ver a Colette en la transmisión, piensa que de seguro ella también se podría unir a ellos. Y ahora volviendo con la susodicha, esta sigue huyendo de Julius, el cual le dice a la chica que si se dedica a huir tal vez le quiten su título de princesa de tierra, algo que hace enojar mucho a la Pele Naranja, gritándole que no la llame así, siendo que si lo hace de nuevo le dará una paliza, y aunque logra bloquear alguno de los ataques de Julius con una pared de tierra, se da cuenta muy tarde que toda esta ráfaga era para tenderle una trampa, siendo así alcanzada por una de las trampas del profesor Edward, mientras que en las gradas todos los estudiantes notan algo muy extraño, pues en la transmisión se puede apreciar como hay varios Julius en diferentes lugares, los cuales se encargan de todos los diferentes grupos, pero cuando se topa con el equipo del elfo peliverde, le comenta que vino tal y como prometió, siendo que los vencerá con su nueva técnica secreta. Al oír todo eso, el elfo entiende la situación, pero antes le pide que le permita devolverle su flor. De esa manera es que invoca dicha flor encima de Julius, aprovechando la distracción para atacar al sujeto, descubriendo así que se trataba de un simple clon de hielo. En eso que el elfo se acerca para tomar un pedazo de hielo, felicita a Julius, pues ni él se esperaba semejante as bajo la manga, resaltando que esto es de un magia bander. Volviendo al estadio, el comentarista resalta que no entiende nada, pero Julius apareció ante el grupo 12 y lo vencieron, siendo esto algo digno de los elfos, destacando más al señor Wignall, mientras que por otro lado se encuentran dos elfas, las cuales destacan que ese elfo peliverde como representante de los suyos es algo promedio, pues si bien cumple las expectativas no las termina superando. En eso la elfa pelinegro llamada Philvis Chalia le pide a su compañera Lefilla que regresen, pues es introvertida y este festival le es insoportable, algo que su compañera se lo prohíbe, pues es un festival para los habitantes del paraíso, aquellos llamados Rysant, y también le termina preguntando a su compañera pelinegro cómo informarán de esto a la señorita Eleanor, mientras que por otro lado vemos como uno de los subordinados de Sion se encuentra
encuentra confundido, pues este sabía que odiaba al tal inepto, pero hacer esto en el gran festival de magia es algo inaudito, a lo que su compañero al lado le dice que cree comprender cómo se siente Sion, pero es interrumpido ya que volvemos a la pelea de Sion y Will, en la cual este último se pregunta por qué el pelirrojo está tan obsesionado con él. Ahora es que se nos muestra nuevamente a Will de niño, mostrándonos así el abuso que recibía de parte de sus compañeros, el cual simplemente hacía preguntarse al pequeño prota el por qué es que lo acosaban tanto, pues él no les había hecho nada, mientras que en su mente menciona que sabe mejor que nadie que es un fracaso. En eso se nos muestra que cuando le dijo al pelirrojo que se apartara era porque simplemente quería que lo dejaran en paz, y cuando se quedaba mirando al cielo era porque tenía en mente su objetivo y no se iba a detener para nada, ya que siempre quiso llegar hasta Elfi. Ahora es que volviendo al presente, Will no le queda más opción que simplemente correr, mientras que Sion invoca un halcón de fuego, siendo este un guardián, al cual lo manda directamente hacia Will, el cual reacciona rápidamente incrustando su espada en la tierra, para de esta manera cortarle una de las alas, y aprovechando esto para correr directamente hacia Sion, pero el halcón se regenera, volviendo al ataque hacia el prota, mientras carga una poderosa bola de fuego, a lo que el prota, notando el núcleo en el pecho del halcón, sabe que tiene que destruirlo para que se detenga, pero apenas logra esquivar el ataque del ave, mientras que enfrente de él Sion también logra atacar. Sin más remedio bloquea el ataque con el guante que tenía, pero le está empezando a costar mucho detenerlo, mientras que en su mente sabe que los guardianes se usan para defender y ganar tiempo conjurando, pero este termina atacando sin cesar. En eso por fin Will logra desviar el ataque, explotando así justo detrás de él. Todo esto sorprende mucho al profesor Edward, notando así que ya no tiene el nivel de un estudiante, mientras que otros reclutadores se sorprenden mucho por la habilidad de Sion, ya que usó un hechizo avanzado de fuego e invocó un guardián, pidiendo así la información que tienen de él, a lo cual su compañero de anteojos le menciona que se trata de Sion Ulster, heredero de la casa Ulster, los cuales son expertos en magia de fuego. Además, como dicen, tiene potencial, pero lo sitúan tras Lyanna Owenshouse y el resto de los tres mejores, a lo cual el reclutador concluye que algo lo hizo mejorar de tal manera, resaltando que los estudiantes siempre lo sorprenden, pidiéndole así a su compañero que informe al señor Cariot, comunicándole que tienen una buena cosecha. Ahora volviendo con Sion, este le sigue reclamando a Will que se esfuerce más, pues contra el tal Evil Sentinel lo hizo mucho mejor. Will, levantándose, simplemente le pregunta el por qué tienen que pelear, ya que no tienen ningún motivo para hacer tal cosa. Eso solo enoja mucho más al pelirrojo, pues le grita el cómo no van a pelear, ya que lo terminó ridiculizando y humillarlo. También le pregunta que si acaso no siente rencor después de todo lo que le ha hecho, algo que Will, muy molesto, le confirma, pues por supuesto que lo ha hecho, y también le grita que lo desprecia, incluso llegando a pensar miles de veces en darle su merecido. Pero eso ahora no importa, pues tiene que vencer a Julius. Todas esas palabras solo enfadan mucho más a Sion, gritándole que simplemente con verlo lo irrita tanto que no puede contenerse, llegando a ponerse muy furioso con simplemente verlo como se niega a rendirse pese a no tener talento, y pese a ello mira a cualquier parte menos a él, gritándole así que no lo ignore. De esa manera, mientras suelta algunas lágrimas, le pide que lo mire. Tal cosa deja en shock a Will, pues se pregunta si acaso todo eso piensa de él, mientras que en el fondo, recordando su pasado, recuerda haber pedido que no lo aceptara, pues no pensaba ser tan egoísta, pero sabe que muy en el fondo siempre ha querido ser aceptado. Por ende, si dice que reconoce su valor, tendrá que enfrentarse a Sion sin contenerse. Al verlo así, el pelirrojo sonríe, pues ahora por fin le presta atención. De esa manera empieza a invocar uno de sus conjuros, mientras que el halcón de fuego lo va a proteger, algo que Will sabe perfectamente. Por ende, piensa prever su ataque mágico y contraatacar en el momento justo, siendo que ahora que Sion empieza a desplegar sus hechizos, el prota se sorprende, ya que es magia de alto nivel y encima el ataque de un guardián, pero aún así decide lanzarse hacia el ataque, ya que sabe muy bien cómo esquivarlo, logrando su cometido, esquivando todos los ataques e incluso destruyendo el núcleo del halcón de fuego. Y cuando ya estaba cerca del pelirrojo, este mismo empieza a desplegar uno de sus ataques desesperadamente, pero justo en eso son interrumpidos por Colette, la cual pone entre ellos una pared de tierra, haciendo que el único que quede lastimado es Will, pues se termina golpeando la cabeza con la pared, y cuando ambos lo terminan viendo, notan que está un poco lastimada y con la ropa medio rasgada, aprovechando Will en preguntarle qué pasó con Julius, algo que ella responde que simplemente le partió la cara, aunque luego desapareció de la nada. Pero en eso el pelirrojo por fin se da cuenta de la situación de Colette, avergonzándose mucho por la situación en cómo ella está, algo que hasta ella sabe, pero aún así le echa la culpa a ambos, pues es culpa de ellos por ponerse a pelear, pidiéndole así a Will que se adelante, pues sabe que tiene algo pendiente con Julius, asegurándole que ella se encargará del resto. Pero Sion sigue siendo insistente ya que quiere una pelea con Will, gritándole que nadie se va a interponer entre él, pero la chica le replica que él es el único que se interpone en la oportunidad de Will para alcanzar la torre. En eso Will, todo un caballero, le agradece a Colette por ello, dándole así su chaleco, siendo que ahora sí, levantando su espada, se despide de Sion, comentándole que otro día pelearán, algo que enfada aún más al pelirrojo, gritándole que no lo
fastidie y que venga a pelear. Volviendo al estadio, todos están esperando a los líderes de los grupos, preguntándose quién será el primero en llegar. En eso es que llega el grupo 9, liderado por Julius Reinberg, y en el momento que notaron que nadie más ha llegado al estadio, el comentarista empezó a suponer que nadie podía detenerlos. Por ende empezó a suponer que la corona iba a ser de ellos, pero justo desde el cielo es que aparece Will, el cual bruscamente cae detrás de Julius, y una vez ya parado con una mirada muy seria le dice que es hora de su duelo. Ahora es que pasamos con Elfaria, la cual en su silla se nota que está muy calmada, pero en eso que aparece una de las ayudantes es que nota que la chica se encuentra dormida, despertándola así de un golpe, presentándonos así a la ayudante, la cual se llama Sarisa Alfeld, la misma que le reclama a Elfaria que no hace nada más que dormir y observar el mundo desde arriba, mientras que en su mente solo habla que lo de hacerse la santa es todo un teatro, llamándola así magia Vander de pacotilla, pero la razón de su visita es que le vino a traer unos papeles, en los cuales aparecen todos los candidatos seleccionados por los reclutadores, presentándoles a Elfaria, uno de los candidatos más prometedores de la facción de hielo, el mismísimo Julius Reinberg, y le parece tan buen candidato que incluso le comenta a Elfaria que podría convertirse en su sucesor, a lo que la amiga del prota al parecer no le interesa tanto, y simplemente le dice que si todo lo que dice ella es cierto, tal vez sea así. Y ahora es que volvemos al estadio, pues el comentarista empieza a gritar que ahora se disputan la corona el grupo 9 y Will del grupo 6, siendo que ahora Julius felicita a nuestro prota por llegar tan lejos a pesar de ser un inepto, siendo que ahora tendrá la oportunidad de humillarlo para poder quedar totalmente satisfecho. De la misma manera le responde Will, pues no piensa perder hasta que le pida perdón al señor Donald y el resto. Y es así que da inicio al combate, pues Julius a base de su hielo empieza a desplegar una pantalla de humo, al parecer para confundir al prota, pero este se encuentra tranquilo, ya que es capaz de escuchar sus pasos, concluyendo que su plan es que lo ataquen entre los tres, pero en eso es que lo atacan por la espalda, siendo esto esquivado a las justas por Will, no teniendo más opción que seguir corriendo, pues si lo deja de hacer, lo terminarán atrapando, y es así que sigue esquivando cada uno de los ataques, logrando así darse una idea de dónde están atacando, y es así que de un salto logra localizar a Julius, pero justo en el aire es que aparece un pedazo de hielo que impacta al prota, siendo que este muy sorprendido nota que no viene ni ninguno de ellos, y es así que Julius se ríe de Will, preguntándole qué hace, ya que aún no han dado ni un solo paso, mostrándonos así que en efecto los tres no se han movido, mientras que todo el público y el comentarista se sorprenden ya que ven en el campo de batalla varios Julius parados enfrente de Will, contando un total de 5 Julius, y aunque en un principio el prota piensa que es una magia de ilusión, lo termina descartando al instante, y es ahí que el pelea azul le comenta algo, lo cual es que las otras copias son capaces de explotar, y dicho y hecho explotan enfrente del prota, lo cual logra congelar a Will, imposibilitándole moverse, y es ahí que tanto el profesor Edward como el profesor Wagner identifican aquel hechizo como las artes mágicas secretas creadas por Elfaria, las cuales tienen como nombre Glaze Frost. De hecho también se les llama magia en serie, siendo conformada por 12 hechizos, siendo el primero Ars Ways, el cual es capaz de crear copias de hielo de quien lo utiliza. Es en eso que Will le grita cómo puede usar la magia de Elfie, algo que Julius le responde mientras se ríe, diciéndole que es solo talento natural, siendo que aprendió ese hechizo secreto a base de estudiar por su cuenta, y aunque sea parcialmente, sabe que está a la altura de una magia Vander, burlándose de Albisvina, pues menciona que no cree que es la gran cosa, y con una sonrisa le dice a Will que un día la dejará en ridículo ante todos, y esto no hace más que enfurecer al prota, pues de un movimiento logra destruir el hielo, e ir rápidamente a atacar a Julius, pero este y sus demás clones no lo dejan acercarse, ya que lo empiezan a atacar simultáneamente, pero en un momento es que dejan de atacar, y todo esto para crear una jaula que encierra a Will, creando así una barrera con sus dobles, y aunque Will intenta destruir la jaula, con su espada es más que insuficiente, lidiando también con el hecho de que si toca la barrera también se va a congelar, pero eso no es todo, ya que encima de él es que aparece un pedazo enorme de hielo, impactando de lleno al prota, dejando sin palabras a todo el público, mientras que el comentarista empieza a gritar lo fuerte que es Julius, y por parte del profesor Edward, este solo destaca que Julius ganó sin dar un solo paso, elogiándolo por ello, ya que por definición es lo ideal para un mago. Volviendo con el peli azul, este se encuentra muy confiado, aprovechando ante su victoria implacable en preguntarle a los reclutadores qué les ha parecido la batalla, ya que como lo pudieron presenciar, con el hechizo secreto de Albisvina, su magia de hielo es superior, haciendo así una reverencia, pues les va a demostrar que él es el sucesor de Elfaria, y es así que se gana el aplauso de todo el público, pues quedan maravillados y sorprendidos por todo lo que hizo, pero aún así sus amigos saben que Will no ha perdido, y en efecto es así, ya que el prota desde el hielo es que vuelve a levantarse, agradeciéndole a Julius, pues su magia le ayudó a refrescar la cabeza, pues era una mala costumbre suya, ya que siempre perdía la compostura cuando pasaba algo relacionado con Elfie. En eso es que Julius se enfada, pues no le agrada nada la confianza del prota,
prota, empezando nuevamente con el ataque, junto a sus clones de hielo, y aunque pareciera que le dieron, Will aparece justo detrás de ellos, mientras le dice al peleazul que su magia Arseways no es perfecto, para posteriormente dejar inconsciente a sus ayudantes, manteniendo la distancia con Julius, dejando sorprendido a todo el público, ya que fue capaz de dejar afuera de combate a 2 del grupo 9. Pero eso no es todo, ya que de la nada se empiezan a destruir cada uno de los clones de Julius, y es ahí que Will nos revela algo, pues logró notar que controlaba a los dobles usando a sus compañeros como apoyo, ya que el peleazul puede usar la magia de Elfie muy brevemente, y al saber todo esto, al prota no le queda dudas que Julius no le llega ni a los talones a Elfaria. Esto sí que hace encabronar mucho al Julius, y es ahí que se nos muestra lo que Elfaria le dijo a su ayudante, ya que si bien como ella dijo era un buen candidato, no es el sucesor que le gustaría, pues al que quiera a su lado es a un espadachín solitario. Y ahora es que volvemos al combate, donde el peleazul empieza a desplegar un montón de rosas de hielo, las cuales Will logra cortar con facilidad, pero con lo que no contaba es que al caer terminan explotando enfrente de él, para luego notar como hay más clones de Julius, los cuales también lo continúan atacando, pero el prota se acostumbra tanto que ya es capaz de esquivar todo sin mucho esfuerzo, mientras que en la mente del peleazul, este piensa que realmente lo alteró, pero es cierto que por ahora solo puede controlar 4 dobles, siendo que ahora no tiene a sus acompañantes, tendrá que ponerse a la defensiva, pero también eso no le preocupa tanto, ya que está seguro que el prota no sabe cuál es el real, siendo que son tan idénticos a él que son copias perfectas y autosuficientes, pero sin previo aviso es que Will se acerca a él, y aunque este rápidamente pone un muro de hielo enfrente de él, el prota lo termina partiendo a la mitad, siendo que uno de los trozos del hielo le terminan golpeando fuertemente a Julius en el estómago, y una vez que este se encuentra en el suelo arrodillado, le pregunta a Will cómo supo que era el real, a lo que el prota le revela que la temperatura de Arseways es justo la opuesta a la del usuario, siendo tan preciso que comenta que es de menos 36 a menos 37 grados, destacando que puede incluso ser más baja si se usan otros hechizos, y eso se nota mucho más cuando en los pies se nota el hielo que dejan. Todo esto frustra mucho al peleazul, pues no entiende cómo alguien sin talento puede conocer ese hechizo mucho mejor que él, pidiéndole a gritos que le explique, y es así que el prota lo hace, pues le explica que Elfaria y él son amigos de la infancia, y al ser huérfanos es que ambos crecieron en el mismo orfanato, y por ello es que conoce tan bien su magia, admirándolo tanto que la terminó estudiando, pero aún así no la terminó alcanzando, mientras que por parte de Elfaria, esta al parecer lo escucha, ya que mirando abajo, le dice que no se preocupe, pues todos sus recuerdos y todo lo que se esforzaron no habrá sido en vano, mirándose así a ambos. Pero ahora sí, volviendo al combate, el prota le comenta a Julius que conoce todos los puntos fuertes y débiles de la magia de Elfie. Aquellas palabras frustran aún más al peleazul, el cual le grita que de la que está hablando es Alvisvina, y que aquella magia secreta es la de una magia Vander, y alguien sin talento jamás podrá superarla, tirándole así uno de sus ataques, pero ya se nota que es algo inútil, pues el prota lo parte en un solo instante, y ahora sí Julius todo resignado, solo se pone de rodillas en el suelo, pero el bueno del prota para que no se sienta mal, le dice a su contrincante que realmente es impresionante, pues es el primer mago que consigue replicar la magia de Elfie, pero Arseways es un hechizo que creó cuando solo tenía 2 años, dejando sin palabras al peleazul, diciéndole así que no es perfecto y tiene sus puntos débiles, y si empieza a alardear de su proeza, está totalmente ciego de la realidad. Aquellas palabras dejan dudando mucho a Julius, pues de aquella magia que tanto alardeaba que había entendido, era hecha por una niña pequeña, sintiéndose así al nivel de un infante de 2 años, pero se niega a aceptar eso, siendo que ahora se levanta solo para atacar al prota, logrando crear 8 copias de él, riéndose de Will por pensar que su límite era 4 clones, gritándole así que ahora va a perder, mientras se ríe como todo un loco, a su vez que el prota se disculpa con él, y esto se debe a que Elfie solía molestarlo con 10 copias, humillando aún más al peleazul, el cual de la furia se muerde fuertemente el labio, y es así que comienza la batalla, siendo que el prota esquiva cada uno de los ataques y destruye uno a uno a los clones, en donde Julius demuestra estar asustado, pidiendo desesperadamente a sus clones que lo detengan, pero Will, demostrando su gran agilidad y fuerza, es que se acerca rápidamente hacia Julius, destrozando por completo a todas las copias, y cuando solo queda el original, lo golpea fuertemente en la cara, mandándolo a impactar a una pared que estaba por ahí, y es así que todos quedan impactados ante la derrota de Julius, aclamando mucho a Will, pues el comentarista dice que a pesar de no tener talento mágico, derrotó a un genio con más de 10.000 créditos, viendo como la chica de lentes empieza a bailar, y a su lado Rusty con los ojos blancos, pues quedó en shock con todo lo que vio, y también en el campo de batalla es que llega Colette y Sion, siendo que ahora todo ha terminado, el prota solo tiene que tomar la corona, pero se lo termina quitando el elfo peliverde, ya que aprovechó todo el duelo para quedarse con la corona, dejando muy mal a nuestro protagonista, pues terminó olvidándose de todo el evento, siendo un tremendo giro del guión, y ahora es que el comentarista proclama como ganador al escuadrón 12 de Wignall, a su vez quedan como
finalizado el evento. Pasando ahora con Elfaria, esta muy apenada le pregunta a Sarisa si hay algún hechizo para cambiar el pasado, algo que el ayudante le cuenta que no existe tal magia, siendo que ahora Elfie le pregunta si hay alguna magia para borrar recuerdos, a lo que ella le responde que tal vez alguno de los hechizos prohibidos, pero por obvias razones no dejará que los use, notando que Elfaria se encuentra muy avergonzada y llorando, mientras le grita a Will por todo lo que ha contado, que no lo hacía para molestarlo, pues le comenta que solo quería acapararlo y que así siguieran jugando, quedando muy avergonzada, pues todo su pasado oscuro quedó al descubierto ante todos los estudiantes. Y ahora es que volvemos al estadio, donde Colette se va a acompañar al prota, mientras que a lo lejos Sion se pregunta cómo el inepto venció incluso a Julius, y aunque está enojado, se retira jurando que será él quien lo derrote, mientras que Colette se encuentra muy feliz de ver a Will, y este último se disculpa con ella, pues le quitaron la corona, a su vez que levantando la mano, sabe que al menos pudo cumplir su promesa. Ahora es que nos ubicamos en la taberna de Gina, donde están celebrando en honor de Will, por pelear por ellos y terminar ganando, y es así que dan comienzo al festejo, donde agradecen tanto a Will como a Colette, mientras que el profesor Wagner agradece a todos por cuidar tanto de Will, pidiendo que sigan cuidando de él. Una vez que todo se calma, el señor Donald le pregunta a nuestro prota si lo reclutaron para la torre, siendo algo que Colette responde, diciéndole que claro que no, ya que además de pelear sin equipo no ganó el evento, echándole muy enojada la culpa a Sion. Y en eso que aparece Rusty le pregunta qué pasó con ese tipo, contándole así nuestro prota que lo quiso invitar, pero este lo rechazó preguntándole el por qué iría a su fistucha, pero al final es algo que ya no importa, pues como dice el señor Donald, el prota terminó ganando a Julius, y es así que vemos a este lavando los platos, mientras se queja el por qué está haciendo esto, siendo que la jefa, dirigiéndose a Julius, le comenta que los enanos creen que las disculpas se ganan con las acciones, y casualmente le faltaba personal, viendo así que incluso los subordinados de Julius terminan trabajando para los enanos, y el peliazul muy obediente hace todo lo que la jefa le dice, además que se siente frustrado ya que no lo reclutaron por haber perdido contra Will. En eso Colette le pregunta al profesor Wagner si habrá sido mala idea hacer esta fiesta, algo que el albino responde diciéndole que eso ya no importa, siendo que ahora lo más importante es lo que pasará mañana, después de todo lo que sucedió en el festival, diciendo que no estaría mal que trate mejor a Will después de ver todo lo que es capaz. Volviendo a la academia, es que vemos afuera como unos estudiantes quisieran formar grupo con los 3 mejores, mientras que nuestro Will es llamado por un compañero, el cual, refiriéndose a él como inepto, le propone unirse a ellos para ir a la mazmorra, admitiendo que es estúpidamente fuerte, pidiéndole así que se una a ellos, pero no son los únicos, ya que atrás de ellos aparece un grupo de chicas, las cuales también quieren invitar al ratón de biblioteca a su grupo, y es así que aparecen más estudiantes, los cuales amontonándose piden a Will que se unan a sus grupos, pero en eso es que Colette interviene, preguntándole a todos ellos si acaso se han olvidado lo mal que lo han tratado, pareciéndole algo muy egoísta, pidiendo que lo miren, ya que de seguro lo hicieron enojar, pero es todo lo contrario, ya que Will se ve muy feliz, gritándole que esto es lo máximo, preguntando si así se siente tener amigos, y es en eso que otra chica interviene, diciendo que la única egoísta aquí es Colette, ya que de seguro solo lo quiere para ella, y es así que esta chica peliverde, tomándole la mano a nuestro prota, le pide que vayan a la mazmorra juntos, algo que no solamente enoja mucho a Colette, la cual de una bofetada hace que se suelten las manos, siendo que ahora abrazando su brazo, dice que Will y ella tienen planes para mañana, ya que irán de compras juntos, y ahora es que en la noche cuando ella está en su habitación, se avergüenza de todo lo que ha hecho, ya que piensa que se dejó llevar por la situación y habló de más, y es ahí que aparece la compañera de habitación de Colette, la cual tiene como nombre Rose, siendo que esta misma muy directa le pregunta si acaso mañana tiene una cita, trayéndole así una taza de té caliente, y aunque la chica sabe muy bien que no se trata de una cita, le aconseja que tiene que ir bien preparada, algo que Colette sabe, y además piensa procurar no avergonzar mucho a Will, y para que la pelo naranja se ponga aún más nerviosa, su amiga le comenta que si encima se pone bonita, tal vez los rumores se vuelvan realidad. Y ahora volviendo a la casa de Will, Rusty le pregunta que si acaso mañana va a ir a la mazmorra, siendo que el prota le comenta que mañana irá de compras, aunque lo sintió un poco forzado, recordando así que Colette le sugirió la idea, ya que se acercan las prácticas y tendrán que equiparse muy bien. Ahí es que el rubio le pregunta si van a ir solos, algo que Will responde muy tranquilo, pues siente que de todas maneras ya se conocen, algo que a su compañero lo molesta o lo pone celoso, no sé muy bien. Y ahora es que estamos en el día de la cita, siendo que la primera en llegar es Colette, la cual está demasiado nerviosa, preguntándose que si esto se trata de una cita de verdad, pero ahí es que se pone firme, pues aunque no lo sea, para ella es de verdad, y se asegurará que así lo sea. En eso es que aparece justo Will, el cual como todo caballero le dice buenos días a Colette, sonrojando mucho a la pelo naranja. En eso nota que Will la mira mucho, así que le pregunta el por qué hace eso, siendo que nuestro prota le dice que ese peinado y esa ropa le quedan muy bien, y ya que no está vestida como siempre, sintió que le aceleró el pulso, algo que sin duda dio un fuerte impacto en la chica, la cual muy avergonzada le agradece por el halago, pero es ahí que llega Rusty, el cual se disculpa por haber llegado tarde, y es así
que se presenta ante Colette como el compañero de cuarto de Will, ya que no se había presentado hasta ahora. Todo esto confunde demasiado a la chica, y pues resulta que Rusty le preguntó a Will si podría acompañarlos, ya que ir de compras es más divertido si son más. Aclarado todo esto es que se lleva a Will, dejando atrás a Colette, la cual nota como esos dos se toman de las manos, preguntando el por qué hacen eso, notando como el rubio se voltea solo para enseñarle la lengua. Y es así como vemos que Rusty acapara mucho al prota, tanto para elegir un terno, para elegir un libro o incluso hasta para comer, dejando muy atrás a la pobre Colette. Y una vez que ambos están solos sentados en una banca, es que le pregunta bruscamente quién es realmente Rusty, gritándole que no se separa de él ni un solo segundo, sospechando mucho de ello, preguntándole que si acaso no será una chica en realidad, algo que el prota niega, pues Rusty es un chico tal y como él, diciendo que ha visto la prueba, pues la tiene más grande que él, algo que confunde demasiado a Colette, preguntándole a qué se refiere, pero el prota no le contesta, pasando de tema diciéndole que es cierto que se pega mucho a él, siendo que es algo normal para él, ya que lo conoce así desde siempre. En esto es que el susodicho aparece, trayendo bebida para ambos, menos para él ya que él quiere compartir con Will, algo que la chica no va a dejar, diciéndole que puede compartir la suya, algo que Rusty mira con mucha frialdad, aprovechando de decirle a Will que haga mantenimiento a sus espadas, algo que Colette apoya comentándole que a los enanos no les gusta ver a magos como ellos en sus herrerías, así que le pide que vaya él solo, y sin más opción el prota se despide, comentándoles que no tardará mucho. Una vez que se va, Colette piensa ir al grano, preguntándole a Rusty si le gusta más que como amigo, y este levantándose de la banca, se acerca bruscamente a Colette, diciéndole que no es ella, pues nadie ama más a Will que él, y encima Will lo quiere más a él que a ella, pero la chica no se queda atrás, ya que levantándose le dice que hasta hace 4 años Will y ella se abrazaban mucho, pero se avergüenza diciendo que es su pasado oscuro, y el rubio tampoco se queda atrás, ya que le pregunta que si acaso nunca se ha bañado con él, y Colette responde que aún no, pero sus brazos eran muy cariñosos, y es así que siguen peleando, atrayendo mucho al público, mientras que por parte de Will, este se pregunta qué le pasa a ellos dos, pensando incluso que capaz no se caen bien, pero en eso es que aparece atrás Liana, a la cual le llaman la señorita perfecta, destacando que tiene todos los créditos de teoría, hechicería y práctica, y esta misma se acerca a Will, pidiéndole que la acompañe un momento, y es así que lo lleva hacia una habitación, donde está Sion, Julius y el elfo peliverde, pues esta chica le gustaría que los 5 formaran un grupo, siendo que como práctica irán a atacar la mazmorra, pero el que no le gusta es a Sion, ya que se pregunta qué hace aquí el inepto, de la misma manera con Julius, y esto pone muy triste al prota, sintiendo que todos lo odian, y es ahí que Liana se pregunta si acaso fue mala idea, y es ahí que Sion muy enojado piensa atacar al prota, pero el elfo peliverde no lo deja, usando un hechizo que convierte toda la habitación en un jardín, mientras le pregunta al pelirrojo qué clase de mago se rebaja a nivel de un enano, y es así que Sion lo deja en paz, mientras que en la mente de Will reconoce esta magia como magia ilusora, siendo algo exclusivo de los elfos, y es así que dejan que Liana siga hablando, pues como las prácticas están a punto de comenzar, ella quiere que además de los mejores magos del año, Will fuera parte del grupo por su papel en el gran festival de magia, destacando que él tiene algo que ellos no, algo de lo cual Julius no concuerda, ya que si ni siquiera puede usar magia de búsqueda, será una carga en la mazmorra. De la misma manera Sion aclara que no quiere volver a formar grupo con él, algo de lo cual el elfo peliverde es el único que parece defenderlo, ya que les pregunta cómo pueden menospreciar a quien los venció, destacando la gran fuerza que tiene digna de un enano, y una agilidad digna de un monstruo, aclarando que aunque su estilo sea poco elegante, su espada terminó derrotando a sus varitas, y siendo que Liana lo vence por créditos, es por ello que lo respeta tanto, confiando mucho en las decisiones que ella toma, incluso en la de elegir a este muchacho sin talento, al contrario de ellos dos, siendo que tanto Julius como Sion se enojan mucho de él, y es así que Liana vuelve a hablar, pues quiere más gloria de la que goza ahora, pensando solo en el futuro, pero en eso el prota le pregunta si no la reclutaron tras el festival de magia, a lo que ella le responde que la facción de Rayo la contactó, y esto se le hace muy extraño al prota, pues si ya la consideraron como candidata, ¿por qué hacer todo esto? Algo que esta responde diciéndole que los que quedan en la academia son las obras, sintiendo que son inferiores por eso, contándole que proviene de la familia Owenshouse, y que sus vidas suelen ser cortas, siendo que por ello deben conseguir grandes logros, para no mancillar el apellido familiar, sintiendo que alcanzar la torre no es suficiente, pues lo que necesita es volverse una magia Vander, y por eso sabe que comparten la misma visión que ella, y si en caso entienden el beneficio que supondría esto, les pide que metan su moneda en esta copa, y así lo hacen tanto Sion, Julius como el elfo peliverde, quedando solamente nuestro prota. Y ahora es que volviendo con Colette y Rusty, estos estaban muy preocupados por Will, ya que lo estuvieron buscando por todos lados, y es así que este recuerda cómo puso la moneda en la copa, contándoles así que harán las prácticas con el grupo de Liana. Ahora es que volvemos a la academia, donde en la clase del profesor Wagner, este les informa que en 10 días comenzarán las prácticas, en donde se abrirán los pisos 7 a 10 de forma temporal, teniendo la oportunidad de derrotar a enemigos de más de nivel 5, y estas prácticas serían una oportunidad única de ganar más
de 1000 créditos, en especial acabar con los guardianes de cada piso, siendo que en teoría es posible obtener todos los créditos de prácticas con esto, mientras que por parte del profesor Edward, este les informa que obviamente algunos morirán, contándoles que el año pasado los monstruos devoraron a 4 estudiantes, y aunque haya profesores vigilando las mazmorras, eso no evitará las muertes. Una vez que están en el 6º piso, Liana nota a Colette, a la cual le comenta que no la ha invitado, algo que a la peli naranja no le importa, pues si Will va, ella lo va a acompañar, siendo así que la dejan ir con ellos, mientras que por parte de Rusty, este le comenta que los estudiantes de artesanía se quedan en el campamento, disculpándose por no poder acompañar a Will, pero a este no le molesta, agradeciéndole por haberle preparado un montón de objetos mágicos, y es así que volviendo con el profesor Edward, este les comenta a los alumnos que estas prácticas intensivas generales durarán una semana, y que al contrario de otras prácticas, intentarán sobrevivir en la mazmorra, mientras que el profesor Wagner les comenta que hay un campamento base en cada piso, además que les repartieron unos mapas, y si finalizan las prácticas o tal vez se decidan retirar, les aconsejan que vayan a las zonas seguras, siendo que los profesores estarán en ellas, y es así como dan por iniciado las prácticas, mientras que por otra parte vemos como un sujeto se anda quejando de alguien, pues este lo mandó a que recuperara el material secreto, quejándose aún más porque lo haya enviado aquí cuando los niños están en su festival, a su vez que otro sujeto termina matando a alguien, siendo que ambos comentan que no tendrán más remedio que abrirse paso matando. Ahora es que estamos en el templo de Cariot, donde un tipo llamado Lowell le informa que ya comenzaron las prácticas, siendo que se lo comunica porque no hay nadie más apropiado que él, comparándolo así con los demás soberanos, algo de lo cual el pelirrojo simplemente le pregunta si acaso aún no ha vuelto el soberano de la luz, algo de lo cual su ayudante Lowell le dice que sigue en campaña, algo de lo cual lamenta mucho Cariot, pues esto está pasando justo cuando la barrera parece estar a punto de caer. Y ahora es que volvemos con nuestro prota, el cual junto a su grupo empiezan a correr apenas se le da la señal de partida, siendo que el elfo peliverde por órdenes de Liana usa un hechizo que los impulsa fuertemente, para que luego justo cuando caen, lo hagan pero muy lentamente, algo de lo cual Will no sabía, y por ende termina cayendo de cara, y no siendo eso suficiente, es que cuando se levanta aparece una enorme hormiga carmesí, pero no solo una, sino termina siendo un ejército entero, y al ver todo esto, Will está preparado para hacer el escudo de los magos, pero es ahí que el elfo lo detiene, para dar paso a Liana Owenshouse, la cual ferozmente con su magia de rayo, destroza a todas las hormigas, algo de lo cual Will mira asombrado, preguntándose que si acaso es un encantamiento, mientras que el elfo peliverde le aclara que Liana es un caso extraordinario entre los magos, siendo que es experta en el cuerpo a cuerpo, mientras que esta chica les comenta también que competir por crédito sería un estorbo, por ende es que deben avanzar más rápido que el resto, dando la orden de que sigan avanzando, y es ahí que pasamos a un recuerdo, en donde el profesor Wagner le pregunta a Will si acaso sabe cuál es la magia más crucial en la mazmorra, destacándole que no se trata de ataque ni de defensa, pues lo que más se necesita es la magia de búsqueda, siendo que es un hechizo común que detecta enemigos y anomalías, algo de lo cual tenía razón, pues nuestro prota no poder usar una magia de búsqueda se le hace muy difícil reaccionar ante los enemigos, notando así que sus compañeros están muy por delante de él, siendo que cuando el prota por fin logra matar a uno, el elfo peliverde con su magia de viento termina eliminando a muchos más, el cual al notar que Will no ha hecho mucho, destaca que es peor de lo que pensaba, ya que ni siquiera puede cumplir su papel como escudo, mencionándole a Liana que tal vez debería dudar de su buen juicio, pero es ahí que la chica lo defiende, mencionándole que se debe a que no tuvo tiempo de hacer de escudo, confiando en que mostrará su potencial contra enemigos de más de nivel 5, o bueno es lo que ella espera, diciendo que al menos por ahora sigue siendo un estorbo, palabras que atraviesan a nuestro prota, y es ahí que Julius interviene nuevamente, pues sigue convencido de que el prota al no poder usar búsqueda, solo los terminará retrasando, mientras que a su vez su varita absorbe los restos mágicos de la criatura, contándonos así que ese es el modo en que se puede llevar un registro de cuántas criaturas ha derrotado cada mago, pero el prota al no poder absorber esos restos mágicos es que debe cargar restos de monstruos para ganar créditos, siendo que lo pone triste, pues siente que está retrasando mucho a su equipo, mientras que esos mismos lo desprecian llamándolo inepto, pero el prota se bofetea la cara, haciéndose recordar que ya sabía que esto sería así, pero no se va a deprimir, pues piensa esforzarse cuanto pueda para poder ayudar a su equipo, y aunque él haya dicho eso, termina sintiéndose triste, porque al ver el increíble poder de sus compañeros, es que al parecer no lo necesitan para nada, sintiendo que a este paso no va a ser más que un mochilero. Una vez que llegan a cierto lugar, es que Liana propone que descansen aquí, siendo de lo cual algunos no quieren, pues no terminan de estar convencidos de que sea seguro, y es ahí que entra el elfo peliverde, el cual crea una barrera de fuego alrededor de sus compañeros, y si bien esto se trata de una ilusión, los monstruos dudarán mucho, y así los mantendrá alejados, siendo que ahora están seguros, Liana le pide a Will que distribuya las raciones que le dio, y este así lo hace con cada uno de sus compañeros, pero en el momento que se acerca al elfo para darle, este le pide que no se acerque más, y que mejor lo deje en el suelo, justificándose en que los elfos solo tocan a aquellos que son dignos, siendo que
a la única digna que considera es a Lyanna. Al escuchar todo esto, Will simplemente termina aceptando, pues respeta la cultura de los elfos, recordando que al igual que los enanos provienen de otro mundo, destacando que se tratan de usuarios de magia, a su vez que son una raza muy talentosa y muy venerada, recordando así que en la cabeza de una de las facciones de los Magiavander está precisamente un elfo, pero no cualquiera, ya que se trata de la reina elfa, y es ahí que Lyanna les dice que irá a cubrir los rastros que dejaron, contando a su vez que el objetivo que tienen es el Luminous Naverus, una criatura que vale 110 créditos, siendo la única de su especie, así que irán por el guardián del 10º piso, revelando así que podría decirse que creó este grupo para matar a Naverus, creyendo que entre todos podrán encontrar un monstruo de 110 créditos, y es así que entre todos deciden ir a por él directamente, usando el camino más corto, algo de lo cual el prota le asusta un poco, pero al recordar que en este día solo ganó 5 míseros créditos, siente que eso le vendría muy bien, recordando así por quién lo hace. Y ahora es que pasamos con los sujetos misteriosos, en el cual uno de ellos está fascinado por decapitar a las personas y animales, algo de lo cual se lo reclama a su compañero, siendo que el tipo con cara humeante le habla mediante escrituras, contándole que lo hizo porque lo estaban desesperando, y es por eso que los hizo saborear el infierno. Y ahora volviendo con Will y sus amigos, estos ven como hay un montón de cadáveres de monstruos, algo que se les hace muy extraño, pues el camino que están tomando está muy adelantado a los demás estudiantes, pero es ahí que el prota descubre algo, siendo que en los cadáveres no se encuentra ningún rastro de magia, pues partieron a estas criaturas con fuerza bruta, y es ahí que al bajar a buscar a Naverus, es que solo encuentran su cadáver, entrando así en pánico, ocasionando que Lyanna ordene que usen búsqueda, pero es ahí que Will recuerda las palabras del profesor Wagner, pues dicha magia no es toda poderosa, ya que puede ser evadida por magos que puedan usar ocultamiento, pero en especial hay un tipo de monstruo que puede evadir el efecto de búsqueda, siendo que en sí el prota se concentra en busca de algún sonido que haga delatar al monstruo. Es ahí que lo logra encontrar arriba de él, rápidamente bloqueando el ataque de este, pero el que se lleva la peor parte es el elfo peliverde, pues el monstruo lo manda a volar fuertemente contra una roca, obligando a todos los magos a usar sus mejores hechizos, pero el monstruo de un fuerte golpe es que los manda abajo, así que el prota rápidamente se dirige hacia el elfo, cayendo junto a él al piso de abajo, notando que su brazo está muy herido, y es que ahora todo el grupo está siendo separado, pero eso no es lo peor de todo, ya que se encuentran en el 11º piso, en donde a partir de ahora, mientras más bajen se encontrarán con monstruos mucho más fuertes, a tal punto que solo los altos magos pueden pisar estos lugares tan peligrosos. Todo esto lo sabe muy bien Lyanna, la cual viendo la situación le dice a Colette que lo mejor será que se reúnan todos, o si no la mazmorra terminará acabando con todos. Y ahora es que vemos un sueño del elfo, en donde este era menospreciado por los de su propia raza, por al parecer no poder dominar la magia de ilusiones tan bien como se debe, ocasionando esto una gran frustración en él. A su vez que vemos como la reina elfa de pequeña también lo trata mal, la cual le decía que era una deshonra para los suyos, y al no necesitarlo, le dijo que ese brazo que tiene no lo va a necesitar, siendo de esa manera como se lo corta. Esto ocasiona que el tipo se despierte bruscamente, algo que alivia mucho al prota, siendo que en el momento que le extiende la mano, el elfo muy mal agradecido se lo rechaza, gritándole que no lo toque, algo de lo cual al prota no le importa, pues le termina aclarando que le tiene que dar los primeros auxilios, algo de lo cual Wignar muy insistente le pide que le dé los suministros, y es ahí que él se venda solito, mientras que el prota en su mente analiza toda la situación, teniendo en cuenta todo lo que están trayendo, deduciendo que solo podrán aguantar 2 días, para luego retractarse, ya que según las condiciones del 11º piso, puede que esto se reduzca a tan solo un día, y es así que le cuenta su plan a Wignar, pues quiere reunirse cuanto antes con Colette y los demás, preguntándole si podrá acompañarlo, a lo que el elfo no concuerda con él, pues piensa que mejor es esperar al rescate, algo de lo cual el prota le hace saber que eso será muy difícil, considerando que arriba de ellos se encuentra una criatura demasiado peligrosa, mientras que ahora pasamos al 8º piso, en uno de los campamentos base, pues el paso de los monstruos destruyó todo el campamento, algo de lo cual el profesor Wagner se asusta, preguntando desesperadamente qué pasó con Bruno y el resto, algo de lo cual la profesora Elisa, muy horrorizada, le informa que están muertos, y encima de eso algo les arrancó la cabeza, algo que asusta mucho al albino, preguntándose así qué está pasando, pues es muy extraño que haya una estampida de monstruos, y encima terminarán matando a profesores de la academia, y es ahí que aparece el profesor Edward, gritando que se cancelen las prácticas, siendo que estas anomalías ponen en peligro a los alumnos, y es ahora que volviendo con el prota y el elfo, se encuentran caminando en busca de sus amigos, o mejor dicho compañeros, en donde el peliverde se encuentra muy asustado, pues a cada rato está usando búsqueda, teniendo miedo de que algo aparezca detrás de él, algo de lo que el prota se da cuenta, pidiendo por favor que pare, pues usar tantas veces esa magia lo terminará agotando, proponiendo que mejor se complementen juntos,
siendo que con su zancada es de unos 70 metros, y en cuanto él use búsqueda, este podrá detectar a un rango de 140 metros, en donde Will dando 200 pasos le avisará cuando lo pueda usar de nuevo, y así aprovechar mejor la magia, siendo que ahora las emboscadas no son su mayor problema ahora, y es por eso que tienen que limitar las peleas al mínimo, algo que sorprende mucho a Wignar, preguntándole cómo puede estar tan calmado en esta situación, a lo que este le cuenta que para ascender a la torre tiene que ganarse los créditos usando la fuerza, y eso ha hecho que investigara a fondo la mazmorra, contándole también que ha intentado de todo, pues terminó perdiendo en ella más de 100 veces, y es por esa experiencia que tiene que lo ayuda en esta situación, y es ahí que el gato detecta algo a la distancia, siendo esto un montón de cerdos demoníacos, y es ahí que el prota le grita el plan, pues él irá enfrente y el elfo se quedará en la retaguardia, y es ahí que ambos empiezan a pelear contra esos cerdos, en donde Wignar a la distancia se sorprende mucho por la manera de pelear de nuestro prota, llegando a tal punto de compararse con él, pero justo en eso es que aparece un cerdo, el cual Wignar al ver que no podrá defenderse, opta por usar su ilusión de fuego, el cual no surte efecto en esa criatura, ocasionando que el elfo grite de puro miedo, pero aparece rápidamente el prota para salvarlo, preguntándole si está bien, pues le aclara que esos cerdos no tienen ojos, así que lo compensan con un gran olfato, y es por eso que las ilusiones no funcionan en ellos, algo de lo cual el elfo siente mucha vergüenza, siendo que el prota para animarlo le dice que no importa, pues es un elfo de gran talento, algo de lo cual Wignar le hace saber que se equivoca, contándole que no tiene talento, siendo que también se siente como un inepto. Ahora es que nos encontramos en un recuerdo de Wignar, en donde este se encontraba practicando su magia de ilusiones, siendo que a pesar que no le salía como quería, este seguía intentando, ya que era incapaz de rendirse, queriendo aspirar a cierto lugar. Y ahora es que volvemos al presente, en donde Wignar le reveló que él mismo era un inepto, contándole que es el único que sigue en la academia tras 6 años, mientras que otros elfos sin excepción ya han ascendido a la torre, recibiendo muchas burlas de parte de su raza, y todo esto por su magia ilusora, ya que se supone que debería dar forma física a dichas ilusiones, pero en cambio las que él crea solo sirven para engañar al enemigo, algo que contradice el prota, pues le hace recordar que es uno de los 3 mejores, además que todos piensan que tiene mucho talento, siendo así el elfo peliverde le hace recordar lo que dijo Liana, pues como ya dijo, los que quedan en la academia son las sobras, siendo así seres inferiores, y es así como pasamos con Liana, la cual habla con Colette del mismo tema, contándole que para ascender a la torre basta que sea porque la recluten en el festival, o por crear un nuevo hechizo, sin importar si han terminado los estudios, y es por ello que ellos son las sobras, contándole el caso de Elfaria, la cual estaba en el mismo año que ella, pero pese a todo ascendió a Magia Bander, siendo que desde ese momento tuvo bien en claro que son inferiores, y que jamás estarán al nivel de aquellos con talento, y así es que volvemos nuevamente con Wignar, pues en el caso de él la primera en mostrarle la desesperación de su inferioridad fue su hermana, convirtiéndose en el orgullo de su gente, siendo su reina, contándole también que de pequeño se querían mucho, siendo tanto el cariño que Wignar quería estar siempre a su lado para ayudarla, pero ella era una poderosa alta elfa, tanto como para crear el bosque del rey, siendo así que la separaron de ella, y una vez que su hermana se convirtió en Magia Bander, decidió esforzarse tanto para estar a su lado, pero a pesar de ello siguió siendo un inepto, y para ocultar su propia inutilidad se burlaba de los demás magos, y al escuchar eso nuestro Will se pone muy pero muy feliz, ya que siempre sintió que tenían algo en común, y aunque el elfo piensa que es una carga y le pide que se vaya para no molestarlo, el prota le deja muy en claro que no lo hará, mientras le dice que es un elfo increíble, y eso es algo que se lo puede asegurar, prometiéndole que lo protegerá hasta que pueda ponerse de pie, y es ahora como se enfrentan a criaturas que se acercan, siendo que cada una de ellas superan el nivel 5, demostrando así que este piso no se puede comparar a los anteriores, y pese a ello nuestro prota acaba con ellos muy rápidamente, sorprendiendo demasiado al elfo, y una vez que todo acaba, nuestro prota se acerca a Wignar solo para preguntarle si está bien, a lo que este, viendo como Will está todo destrozado, le pregunta por qué no lo abandona, igual como hicieron los suyos, a lo que Will le responde que está convencido de que no es un elfo malo, pero es en eso que tanto el gato como Will escuchan algo extraño a lo lejos, pero Wignar al usar magia de búsqueda no detecta absolutamente nada, pero lo que realmente estaba percibiendo Will es que la mazmorra estaba creando monstruos, siendo así que en un momento extremadamente intenso es que una cosa extraña empieza a soltar un líquido verde, de la cual empiezan a salir una especie de criaturas envueltas en llamas, pero Will inmediatamente reconoce dichos monstruos, lanzándoles así uno de los objetos mágicos que le dio el rubio, ya que esas criaturas son monstruos típicos de este piso, los cuales se les conoce como Valkars, destacando que los ataques físicos no funcionan contra ellos, además que son resistentes a la magia, pero casualmente lo único que funciona contra ellos es la magia ilusora de los elfos, así que le pide a Wignar que le preste su fuerza, a lo que este le dice que no puede, pues como ya le dijo, su magia ilusora está incompleta, convencido de que aunque lo intente
probablemente no saldrá bien. Pero es ahí que el prota se le acerca, diciéndole que se puede equivocar, recordándole que no son genios, así que tienen que avanzar cometiendo errores, prometiéndole que si en caso se equivoca, no se va a dejar matar tan fácilmente, pues al fin y al cabo tienen el mismo sueño, contándole así que quiere ir a la torre para estar con Elfie, así que hasta entonces no piensa morir. Al escuchar todo eso, el elfo piensa que aunque tengan el mismo sueño, son muy diferentes. En el momento que el prota ataca a las criaturas, nota cómo su espada en efecto no hace ningún daño, y es ahí que el elfo muy valientemente ayuda a nuestro protagonista, pero en el primer intento no logra que sus ilusiones funcionen. Al ver esto piensa que por su culpa Will va a morir, pero justo antes de que impacten contra el prota, el gato se interpone ayudándolo, así que Will aprovecha el momento para gritarle a Wignar que no se rinda, pues él cree demasiado en él. El elfo ante tales palabras queda muy confundido, pues hasta los de su propia raza le mencionaban que era una vergüenza, y es así que harto de todo lo que le han dicho, decide hacer caso a nuestro protagonista, ya que no piensa defraudar su confianza, invocando así un montón de troncos, los cuales acaban uno a uno con las criaturas, dejando asombrado a Will, el cual lo felicita por su logro, pero cuando se voltea, ve como Wignar está arrodillado ante él, ya que este mismo le pide disculpas por el comportamiento que tuvo hasta ahora, reconociéndolo como un guerrero digno de su respeto, a lo que el prota le responde que siempre lo ha respetado muchísimo, y es así como ambos estrechan las manos. Ahora que todo está más calmado, el prota usa uno de los artefactos mágicos de Rusty, el cual es un objeto que crea un mapa usando la sangre de su dueño, y además con la ayuda de Kiki podrán encontrar a Colette y a Sion gracias a que recuerda los olores de ellos. Y ahora es que nos encontramos con Sion, al cual Julius le pide un poco de agua, pero el pelirrojo, muy inteligente, le dice que es un recurso muy valioso, así que la van a racionar, y si en caso tiene tanta sed, que mejor derrita algo de ese hielo que tiene. Pero el Julius, muy molesto, le dice que no puede, ya que no puede desperdiciar su magia así como si nada, y es así como ambos empiezan a pelear de la nada, y en el momento que dejan de discutir, Julius usa su magia de búsqueda, pero Sion rápidamente lo aparta hacia un lado, ya que ha detectado enemigos, pues de los que se trata son demonios, y a estos no los detecta la magia de búsqueda, y es así como estas criaturas aparecen de la nada, tratándose de Evil Sentinels, pero estos son demasiados, algo que le da demasiado miedo a Julius, preguntándose si esto se debe a la criatura que los atacó al inicio. En ese es que Sion da la cara por el equipo, pidiéndole al peliazul que cree algunos dobles, ya que le servirán como carnada, pero es ahí que piensa igual que Julius, pues si ni siquiera pudo con uno, ¿cómo va a poder contra tantos? Pero el pelirrojo, muy enojado, solo grita como Will lo humilló, así que muy enfadado los va a enfrentar, invocando así a su guardián de fuego. A su vez que en el campamento base también empiezan a aparecer más Evil Sentinels. En eso que todos huían, uno de los subordinados de Sion estaba a punto de ser aplastado por esas criaturas, pero rápidamente es salvado por el profesor Edward, el cual acaba con mucha facilidad a los Evil Sentinels, mientras grita que los estudiantes vayan al piso 6, mientras que los guardias y los profesores los guíen. En eso es que aparece el profesor Albino, el cual recoge al profesor Edward en un dragón, y es ahí que ambos informan lo sucedido, dándose cuenta que todos los grupos han sido evacuados, excepto el grupo de Liana, teniendo como única pista que están en el piso 10. Pero es ahí que el profesor Wagner le cuenta que a Will le dio a Kiki, siendo esta un carbúnculo, siendo que el cristal que tiene el gato y el que tiene en sus manos están conectados, descubriendo así que están en el 11º piso. Ahora es que volvemos con Liana y Colette, en donde esta al preguntarle cuánto tiempo ha pasado, la chica pelo largo le responde que 16 horas, siendo algo muy preocupante ya que casi no les queda agua ni comida, y aunque quisieran descansar, los monstruos no las dejan, notando así que Liana ya está al límite. Es en eso que la susodicha se disculpa, pues se termina dejando llevar por su ambición, y por culpa de ello están en peligro, pero Colette la trata de animar, diciendo que la culpa en realidad la tiene el monstruo del piso 10, y si lo piensan mejor, la culpa también es de Colette, por venir cuando no estaba invitada, siendo algo que agradece Liana, siguiendo así con su camino, pero en la mente de Colette sabe que Will vendrá a salvarlas. Ahora es que rápidamente volvemos con Wignar, el cual le menciona a Will que siente un mago tras la curva, y cuando llegan, ven como Sion acabó con todos los Evil Sentinels, y obviamente ayudado de Julius, los cuales terminaron sacrificando muchos clones del peliazul, siendo que a Will alivia que Sion esté bien, pero es ahí que notan como las chicas no están con ellos, así que se preocupan mucho por ellas. Y ahora volviendo con Colette y Liana, estas se encuentran enfrente del profesor Bruno, pero lamentablemente este ya no era el profesor Bruno, sino el tipo de cabeza humeante, el cual les da la bienvenida. Asimismo aparece también su compañero, el cual le echa la culpa a su compañero porque esas chicas estén aquí, y por ello es que los acaban de descubrir, y es así como las chicas se ponen en guardia, preguntándoles a esos dos tipos quiénes son, siendo que el primer tipo, explotando la cabeza del profesor Bruno, se presenta como los típicos villanos, los cuales quieren destruir el falso cielo, refiriéndose así a la gran barrera de los Magia Bander, para así traer la gran calamidad, siendo así como el decapitado empieza a atacar a las chicas, pues anhela mucho tener sus cabezas, pero es ahí como del cielo
cuando cae nuestro protagonista, pidiendo disculpas por llegar tarde, al mismo tiempo que los demás chicos, mientras que el tipo decapitado se emociona mucho por las cabezas tan bonitas que tienen, y es así que rápidamente saca a volar a Will, el cual es salvado por sus compañeros, pero en eso es que Mars se lleva a su compañero sin cabeza, pues le menciona que se acabó el tiempo, así que irán a recoger sus cosas, pero el tipo con cabeza humeante no quiere, así que para acabar con los chicos, empieza a desplegar una magia de teletransporte, trayendo así al monstruo que apareció en el piso 10, siendo este un Evil Grand Duke, o como sería en español, el Gran Duque Malvado. Ahora es que se nos cuenta la regla de la milésima parte, en la que se nos plantea que si un monstruo vale un crédito, este mismo equivaldría a un mago que tenga 1000, y ya que Will reconoció a la criatura, sabe que esta misma vale 270 créditos, por ende equivaldría a un mago con 270.000 créditos. En eso es que el duque, juntando toda su energía, esquivando un poderoso ataque hacia los chicos, los cuales lo esquivan muy a las justas, y ante tal demostración de poder, Will le propone a Liana que mejor será que se retiren, siendo esta la única opción para sobrevivir, y esta misma da la orden para que huyan, pero el elfo peliverde es que les pide que se adelanten, para crear así con su magia ilusora un muro de troncos, pero lamentablemente esto no es suficiente para detener al Gran Duque, el cual sin piedad le lanza un poderoso ataque hacia el elfo, siendo este salvado rápidamente por nuestro prota, ayudando al elfo a reunirse con los demás, y ante la destrucción que está generando la criatura, es que empiezan a caer varios escombros, la cual tapa una de las salidas de la cueva, permitiendo así a los chicos que estén a salvos de esa criatura, y una vez que todo está más calmado, el protagonista les cuenta que ha leído sobre él en la biblioteca, contándoles que el Gran Duque Malvado mora por el piso 25, y están casi en la cima de los monstruos demoníacos, algo que confunde mucho a Julius, pues si ese monstruo se encuentra en un piso 25, ¿qué hace hasta tan arriba? A lo que Liana concluye que debe ser obra de Gates, aquella magia secreta de teletransporte, de la cual mencionaron a aquellos magos. Después de un rato, se dan cuenta que hay muchos Evil Guards y Evil Sentinels buscándolos, ya que el Gran Duke los está controlando, y les ordenó a estos mismos que los encontraran. Esta situación no parece tener escapatoria, y esto desconcierta mucho a Julius, el cual se niega a pensar que todos van a morir aquí, pero es ahí que Will propone que la única salida que hay es matar al Gran Duque, contándoles a su vez que con un monstruo de tipo varón o superior, los monstruos de tipo demoníaco crean una jerarquía de varios pisos, pero si acaban con él, perderían a su líder, siendo así más fácil que la academia los pueda rescatar. Pero dicho plan le parece una estupidez a Julius, preguntándole a este que si de verdad cree que pueden vencer solos a esa cosa, a lo que Will le responde que si bien ese es el plan, no lo obligará a participar, ya que al fin y al cabo no es un mago, y es por eso mismo que Julius le pregunta quién confiaría en un plan suyo, pero rápidamente es interrumpido por el elfo, pues este sí confía en su plan, contándoles también que la sabiduría y abnegación de Will lo han salvado varias veces, y es por ello que deposita su confianza en él. De la misma manera, Colette también apoya el plan de Will, agregando que Will conoce la mazmorra mejor que nadie. En eso también Sion se une, pero recalca que lo hace porque no hay otra opción, y no porque el inepto lo dice. Nuestro prota queda muy conmovido por ello, a la vez que el elfo le pide a Liana que espera que confíe en un amigo jurado de los elfos. De esa manera es que Liana le comenta a Will que se ha equivocado desde el inicio, ya que no debió ser el escudo, sino el líder que debieron seguir, agregando que ahora mismo sus ojos son los únicos que no reflejan desesperación, y es así que ahora todos seguirán su liderazgo, siendo así el prota les promete que todos volverán con vida, pero a Julius le sigue pareciendo una estupidez, gritando que no pueden ganar usando un plan del inepto, algo que se lo confirma el prota, ya que el plan que tiene por sí solo no basta, ya que el pelea azul es la clave, pidiéndole por favor que les preste su fuerza, ya que le enseñará un secreto de la magia de Elfi. Ahora es que todos están frente al Gran Duque, y este se defiende disparándole a todos, pero es ahí que Julius empieza a conjurar su magia, y el Gran Duque lo interrumpe atacándolo, y aunque le dio, por suerte solo fue un clon de hielo, apareciendo muchos más atrás del Gran Duque, los cuales terminan de conjurar el hechizo que le comentó Will, pues este cuando estaban hablando solos, le comentó que el hechizo Archways de Elfi hace ininterrumpible la conjuración, o sea que si en caso se interrumpe la conjuración, el hechizo falla, pero el Archways de Elfi le permite seguir donde lo dejaron los clones, lo cual es muy útil al usar hechizos avanzados que tengan conjuros largos. Mientras todos sus clones están conjurando el hechizo, el verdadero anda escondido por ahí, quejándose de que ya de por sí es complicado mantener el Archways, y aún así este se pone enfrente del monstruo para terminar de conjurar el hechizo, siendo apoyado por sus compañeros, los cuales con su magia mantienen ocupado al duque, pero aún así el monstruo sale ileso, así que Will aprovecha la distracción para atacar por la espalda, pero lamentablemente sus alas son impenetrables,
ataques. Y aunque pareciera que no van a hacer ningún daño, lo importante ahora es dejar que Julius complete el hechizo. Y una vez que este lo logra completar, se lo termina lanzando rápidamente al monstruo, el cual por desgracia para todos lo termina bloqueando, algo que el prota ya lo tenía previsto. Así que aprovechando que el efecto del hielo lo volverá más lento, Liana con su gran velocidad podrá acercarse lo suficiente para atacar. Pero sorprendentemente el duque tenía una barrera, la cual se activa remotamente, sacando a volar hacia Liana, la cual rápidamente es salvada por Will, el cual con ayuda de Kiki es que crea una barrera enfrente de él, pero esta no dura mucho, permitiendo así que un rayo destruya los anteojos de Will, y este viendo cómo se hace pedazos aquello que le dio Elfie, queda en shock ante la situación. En otro panel es que volvemos con los dos profesores, los cuales a través de la esfera ven todo el combate, así que deciden darse prisa. Ahora volviendo con los demás, es que el elfo logra salvar a Will y a Liana de la caída, y aunque Liana está bien, el prota no responde, teniendo la mirada solamente en sus anteojos, mientras que el gran duque se hace paso a través del hielo, así que Liana les pide que tomen a Will y huyan, mientras que ella les conseguirá algo de tiempo, prometiéndoles que lo hará aunque le cueste la vida, algo que Colette, muy desesperada, no quiere aceptar, pero Liana aún así sigue insistiendo, pues ya que la familia Owenshouse vive muy poco, hará honor a su familia siendo el escudo para sus aliados, al mismo tiempo que Wignall se ofrece para quedarse con ella, y todo esto lo hace por Will. Ahora es que ambos se lanzan al ataque, y aunque en un inicio logran enredar a la criatura, esta de un grito destruye todo, dejando tanto a Liana como a Wignall en el suelo, mientras que en la cabeza de Sion piensa que solo pueden huir, a su vez que a este paso Wignall y Liana van a morir, y si no quieren que mueran en vano, piensa que lo mejor es que terminen huyendo, mientras intenta autoconvencer que eso no es vergonzoso, inclusive que no es una deshonra, pero en eso es que escucha la voz de Will, el cual muy malherido en el suelo, le pide que le dé un puñetazo, contándole que no deja de temblar, además que se lamenta el hecho de que se rompieran los anteojos que le dio Elfie, pensando que sin eso no puede, ya que el miedo no lo deja moverse. Todo eso enoja mucho a Sion, echándole en cara que él empezó todo esto, además que les dio esperanza a todos, mandándolo fuertemente hacia el suelo, empezándolo a golpear así, echándole en cara que por culpa de él, Liana y Wignall van a morir, y le molesta que a pesar de eso, justo ahora le empieza a dar miedo, pero es ahí que el prota detiene el golpe, agradeciéndole gentilmente a Sion, pues ya no está temblando, así que levantándose del suelo y tomando su espada, le pide a Colette que cuide a Kiki por él, corriendo así a salvar a Liana y a Wignall, mientras que Sion se sorprende, pues pareciera que no tuviera miedo, algo que Colette corrige, contándole que siempre tiene miedo, comparando así su espada con la varita de él, y eso se debe a que Will siempre se tiene que lanzar contra enemigos más grandes que él, y a comparación de un mago que ataca a distancia, él se tiene que acercar demasiado a ellos, preguntándole a Sion si acaso ha pensado el miedo que da eso, y esta aún así lo hace porque lo que más miedo le da es terminar huyendo, y eso es exactamente la valentía, y es así como Colette también va a acompañar a Will. Ahora volviendo al combate, Will piensa que lo mejor es cortar las alas del Gran Duque, y ya que Liana y Wignall están fuera de combate, se tendrán que encargar de esto solamente Colette y Will, pero este ni siquiera se puede acercar, ya que sin sus lentes siente mucho miedo, y esto mismo no lo deja pensar, pero en el fondo se intenta animar, pues pensar en perder a alguien lo asusta aún más, a su vez que el Gran Duque despliega un montón de ataques, los cuales Will logra bloquear, aprovechando el polvo para impulsarse con un salto, apoyado así por Colette, la cual va a usar toda la magia que le queda en el siguiente hechizo, creándole así una poderosa espada, logrando así cortarle una de las alas al monstruo, y antes de que pase algo más, es que aparece Sion, montado en su guardián. En el momento que el monstruo logra impactar contra este, Sion termina usando a su ave como escudo, terminando así de conjurar su hechizo, lanzándoselo de lleno a la criatura, pero aún así esto sigue siendo inútil contra este, maldiciendo así al Gran Duque, pero nuestro Will enfrente de él cae un cristal, el cual fue mandado por Rusty, el cual le pide a Will que recuerde que es varita y espada. Nuestro prota empieza a tener varios flashbacks, pero es que uno destaca, pues se le pregunta a una cierta mujer si está segura de esto, a lo que ella muy molesta le responde que no insista, pues ya lo decidió, y es por la protección de este mundo, mientras que acariciando al bebé, comenta que algún día varita y espada se encontrarán y se unirán. Ahora volviendo al presente, es que nuestro prota va corriendo hacia su espada, gritándole a Sion varita y espada, a lo que este rápidamente lo entiende, lanzándole así un hechizo de fuego, el cual cuando el prota lo corta, se embulle en ella, logrando así que nuestro protagonista juntara su espada con el hechizo, y es así como se lanza el ataque, pero destaca que veía todo teñido de rojo, y sin darse cuenta invocó su nombre, llamando así a su ataque carga completa Ignis Whiz, partiendo a la mitad al Gran Duque. Rápidamente lo entiende, lanzándole así un hechizo de fuego, el cual cuando el prota lo corta, se embulle en ella,
logrando así que nuestro protagonista juntara su espada con el hechizo, y sin darse cuenta invocó su nombre, llamando así a su ataque carga completa Ignis Whisk. Ahora que el gran duque malvado ha sido partido a la mitad por Will, además de dejar a sus compañeros con la boca abierta, es que también nota cómo las fuerzas lo abandonan, volviendo así su espada a la normalidad, preguntándose qué fue lo que hizo. Pero ya que todo acabó, pensaba volver con sus compañeros. Sin embargo, esto todavía no había acabado, ya que empezó a aparecer una horda de Evil Sentinels y Wards, atraídos por los gritos agónicos de la criatura, algo que nadie se lo esperaba, y nadie del grupo tenía fuerzas para seguir luchando, siendo que ahí estaban a punto de acabar con Julius. Y todo esto mientras Warner y el profesor Edward intentan desesperadamente llegar a tiempo. En el momento que parecía todo perdido para el pobre Julius, aparece otro mago, el cual con su magia Loyal Lusa termina eliminando a todos los monstruos en un solo instante. Y es ahí que también llegan el profesor Edward y Warner, solo para ver que el salvador de los chicos era el mismo Aaron Masteria Soul King, el soberano de la luz. Y Will, al ver sus ojos, inmediatamente lo reconoce como el rey de los Magiavander, la varita más poderosa de todas. Además que también nota que lleva un equipo de exploración de mazmorra, así que asume que vuelve de una campaña. En ese momento es que el viejo empieza a hablar, felicitando a los chicos por luchar tan bien, llamándolos así hijos de la magia. Y así todos más aliviados es que se ponen felices, mientras que Julius empieza a gritar como todo un loco, mientras que los demás hacen una reverencia ante el gran soberano. Pero aún así el prota solo miraba a una persona, la cual al bajar se sorprende de que la espada aún vive, pidiéndole así a nuestro prota su nombre, y obviamente se lo da, presentándose como Will Serford. Así que le devuelve la pregunta, y el encapuchado, quitándose su capucha, le dice que se llama Finn, solamente Finn. Ahora es que volvemos con los típicos villanos, los cuales están bien por haber recogido el material, comentando que si los hubieran atacado no habrían podido conseguir esto, refiriéndose así a una gran espada, mientras que el tipo de cabeza humeante piensa que como ya cumplieron la misión, ahora lo pueden celebrar a lo grande. Ahora es que volvemos a Regarden, ya que las prácticas generales finalizaron de un modo sin precedentes, contándonos a su vez que hubo 11 fallecidos, todos ellos profesores de la academia, pero gracias al resto de profesores no hubo víctimas entre alumnos, a su vez que la escuela hizo un llamamiento, todo esto para recabar información sobre los instigadores del incidente, pero por ahora no se sabe nada de ello, a su vez que los sobrevivientes comienzan a recuperarse con un mal sabor de boca, y todos estando en la misma habitación, Sion empieza preguntando quién eran esos dos tipos siniestros, algo que nadie sabe, pero lo que sí es que tenían una fuerza suficiente para matar a profesores de la academia. Aunque Colette lamenta la muerte del profesor Bruno, la rubia los anima, ya que se enfrentaron a una crueldad sin igual, y sobrevivieron todos, echándose aún más la culpa, ya que reunió a este equipo para ganar el reconocimiento de la torre, pero aún así admite que tiene un buen ojo, reconociendo que son un gran equipo, y como la más joven de un largo linaje de caballeros, tienen su gratitud. Pero ahí para malograr el momento, es que le arroja el estómago a Liana, así que Colette le trae manzana para comer, pero se lo da en la boca, y esta le gusta tanto que pide y pide más, acabándose ella sola todas las manzanas de Will, a lo que Liana, muy avergonzada, le comenta que su magia de combate cuerpo a cuerpo no solo consume magia, ya que la deja sin energías, diciéndole que de hecho es normal que necesita recuperar más energía que otros magos, esperando que entienda que no es por glotonería, mirándonos fijamente, diciendo que no miente ya que es la verdad. A lo que Sion se pregunta si es así de verdad la señorita perfecta, algo que el elfo concuerda, sorprendiéndole lo mucho que come. Y Will también se mete, admitiendo que también es algo glotón, pero lo de Liana está a otro nivel, así que Liana los interrumpe, ya que quiere volver al tema de antes, comentándole a Will que de no ser por su buen juicio y su valentía, no hubieran podido sobrevivir. Pero el prota, muy humilde, responde que no solo se debe a él, ya que fue obra de que todos unieran sus fuerzas, admitiendo también que no hizo nada, algo que Julius por fin concuerda, gritando que casi mueren por culpa del inepto, echándole en cara que aparte de que estaba temblando de miedo, también ideó un plan donde el Peli Celeste se encargó de todo. Lo bueno es que Colette le tapa la boca con una manzana, diciéndole que coma eso y se calle, aunque pareciera que lo esté asfixiando. En esa Sion por fin pregunta lo que todos queríamos, siendo esta que fue ese poder que devoró su magia, algo que todos muestran mucho interés, ya que no era ningún encantamiento, y ni siquiera Liana sabe si se puede considerar magia. Y ahí mismo Julius le reclama al prota porque no usó eso antes, así que el gato lo molesta para que se calle,
detalle. Ante la insistencia de todos, Will responde que no sabe ni siquiera qué era esa cosa, contándoles también que su mente se puso en blanco, y entonces hizo lo que hizo. Así que Colette piensa que el profesor Warner y el resto sepan algo. Ahí también es que Will recuerda que había un niño en el grupo que los rescató, así que les pregunta si saben quién era. Así que estos suponen que se refiere al niño que era de la tribu Finn, contándonos así Lyanna que dicha tribu, aunque su raza no pueda usar la magia, son gente muy pequeña y tienen un enorme conocimiento de la mazmorra, teniendo un pacto con la torre desde la era de la reina maga, sirviendo así como guías. Y todo esto es escuchado por el compañero de cuarto del prota. Volviendo con este, quiere saber más del poder con el que venció el gran duque, pero también de lo que sintió al conocer a ese niño. Esa misma noche pasamos con el niño Finn, el cual informa a Caldron que ya está de vuelta, y esta le da la bienvenida, pues hace mucho que no lo ve. Ahí también el rubio es que le entrega algo de su expedición, a lo que la señora reconoce como el arma del informe, siendo esta la matamagos, algo que Finn se lo confirma, contándole también que se enfrentaron a un grupo muy desagradable en el piso 40, y estos mismos mataron a unos 20 altos magos de la expedición, y aunque pudieran encargarse de ellos, le informa que la matamagos no surgió de forma natural en la mazmorra, ya que parece que alguien está experimentando ahí abajo. Así que sin nada más que decir, el niño Finn le comenta que volverá a investigar la mazmorra, así que se lo dejará para que ella lo analice, y está disculpándose por exigirle tanto, es que guarda dicha arma. Una vez dicho todo eso, el niño subiéndose bruscamente a la mesa, le pregunta a Caldron por qué no le dijo nada sobre ese muchacho, pues ellos cuidan de las varitas, mientras que las espadas se supone que es un asunto de él, a lo que la señora, un poco temerosa, le comenta que Will es un estudiante de su academia, y ya que aspira a ser una varita, su intención es alcanzar la torre y convertirse en magia Vander. Ante eso el rubio suspira, pues es la primera vez que escucha que una espada quiere ser una varita, así que saltando de la mesa, le comenta que le dejará un poco más en sus manos, pero eso sí le aclara que no crea que no se meterá en esto, y así es como se retira. Ahora volviendo con el prota, se encuentra afuera practicando con su espada, algo que a Colette le impresiona, pues a pesar de sus heridas, no es capaz de quedarse quieto, y esto el prota se lo confirma, pues hay muchas cosas que no comprende aún, pero aún así tiene que seguir avanzando, ya que tiene que llegar a cierto lugar. Esto también sorprende a Julius, pues se pregunta de qué está hecho, pues no puede ser un mago, así que piensa que seguro es medio enano o algo. Esto no le agrada nada a Wignall, ya que es un guerrero que merece el respeto de todos, aunque en eso, Sion, dirigiéndose a la ventana, le grita llamándolo inepto, retándolo así a un duelo, y saltando desde la ventana, es que al caer se lastima, pero se recompone, pensando que si el prota está bien, él también lo está, y aunque Colette y Will se preocupan por él, Sion le hace recordar lo que dijo en el gran festival de magia, ya que le prometió que pelearían en serio otro día, gritándole también que si no lo puede vencer, jamás alcanzará la torre, y así es como logra convencer al prota, continuando así lo que empezaron, mientras que a su vez dicha pelea es vista por el profesor Edward y el profesor Warner, así que deciden interrumpir parte de su batalla, ya que este último los empieza a gritar. Ahora es que volviendo al salón de clases, el albino les comenta que ya que se cumplieron meses del incidente de las prácticas, sabe que a algunos aún les gustará mucho asimilar lo que pasó, sin embargo no pueden dejar que eso los paralice, además que el año escolar está a punto de llegar a su final, y para los de sexto, estos son sus exámenes finales, comenzando así con el primer día de los exámenes de graduación, y al empezar, el prota solo piensa que con esto pronto podrá ver a Elfie, terminando así la primera temporada de Wistoria. Y eso es todo. Ahora sí me despido sin antes mostrarles estos dos videos. Ahora sí que sí, yo me voy. Ten un bonito día, tarde o noche.